Bien, muy buenas tardes a ustedes como estudiantes. Esta es nuestra última sesión, la clase 12, con la cual vamos a poner pues final a este diplomado. Así que primero veremos esta clase, que es las tecnologías en la unidad de cuidados intensivos, y posterior a eso se les hará la entrega simbólica de sus diplomas para que ya posterior a eso, durante el minutitos después de que terminemos la sesión, pues yo les haga llegar el enlace en el cual van a poder descargar sus diplomas ya totalmente al 100%. Es decir, si ustedes necesitan que nosotros, eh, pues, continuemos, eh, vaya, o sea, más bien, si ustedes necesitan que nosotros hagamos una corrección, discúlpenme, ahí estaba leyendo un texto que me apareció en la pantalla. Si necesitan que hagamos alguna corrección específica de sus nombres, pues bueno, nosotros la podemos realizar sin ningún problema, pero sí es importante que nos avisen para que este sea lo antes posible, ¿vale? De todas maneras, pues bueno, sus nombres los copiamos de acuerdo a los documentos que nos enviaron para que pudieran reflejarse de manera correcta, pero de todas maneras, si llegara a existir alguna duda, alguna situación, pues estamos para ayudarles a corregir esta situación. Bien, por lo pronto, pues bueno, los voy a dejar con esta clase, esta sesión que tenemos aquí preparada ya para ustedes, y vamos a hablar pues de este último tema, la clase 12, la clase final de este diplomado. Comenzamos. Y pues en los nuevos documentos que están en boga a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional. Eh, yo entiendo que a veces esto no es lo que hacemos del todo, en todo momento, y que a veces cada uno de nosotros tiene un trabajo distinto, labora en un lugar distinto, con unas posibilidades distintas, con acceso totalmente distinto, pero creo que es de vital importancia conocer lo que realmente se debe de realizar con un paciente en estado crítico en una terapia intensiva y cuáles son las funciones del profesional de enfermería. Hemos mencionado durante mucho tiempo, pues cuáles son estas funciones, ¿no? Identificar en la valoración, en el tratamiento, en el cuidado, en el manejo del propio paciente, en el manejo de los dispositivos electromédicos. Y bueno, hemos hecho énfasis, mucho énfasis en este tipo de información. Por lo cual, pues bueno, yo les voy a dejar una frase al final de la clase que espero que les sea muy funcional a partir de ahora y que también está muy basada en los principios que nosotros manejamos en lo bio de ser enfermero para con todos ustedes y también en la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares. Por lo pronto, pues bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar con el tema o con los temas ya establecidos y nos toca el día de hoy, pues, platicar un poco de los dispositivos eh, vasculares o que necesitan de un acceso vascular, que son tecnologías que podemos utilizar en la terapia intensiva o en la unidad de cuidados intensivos. Y vamos a comenzar de primera instancia con la terapia de reemplazo renal en la unidad de cuidados intensivos. Listo, entonces denme 2 segunditos para que pueda compartirles la pantalla y podamos continuar. Muy bien, pues bueno, de importancia, la terapia de reemplazo renal lento continuo en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, ¿verdad? Vamos a platicar un poco de manera muy, muy específica. Voy a apagar un poco mi cámara porque como hay videos, de repente van más lentos cuando también está mi video prendido. ¿Listo? Pero bueno, aquí estamos con ustedes. Y como les decía, pues bueno, vamos a platicar un poco de la lesión renal aguda de nuevo, ¿no? Pero ya directamente en el entorno de la UCI. La terapia de reemplazo renal, vamos a platicar de cuáles son los tipos, de qué se componen cada una, las modalidades, ¿verdad? De la terapia de reemplazo renal y algunos cuidados de enfermería que nosotros debemos de realizar de manera muy específica con este tipo de pacientes. Y comenzando, pues vamos a definir de nueva cuenta de manera muy sintetizada, muy, muy corta y muy pequeña, la, eh, la lesión renal.
bien, la lesión renal aguda, que es una disminución, ¿verdad?, de la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho, instaurada en horas a días y que además los riñones tienen funciones muy específicas, no solamente la de la producción de la orina, sino que estos riñones tienen funciones específicas en la regulación del medio interno, ¿no?, de todo nuestro cuerpo, en el equilibrio hidroelectrolítico, sodio, magnesio, cloro, potasio, calcio, fósforo, bicarbonato, ¿bien? Eh, y sobre todo en la volemia, tanto en la cantidad de líquido como en lo que se refiere a mantener una adecuada presión de perfusión. Los riñones son fundamentales para esto. Y si tú recuerdas, en el riñón existe un, un subórgano, ¿no?, o un subsistema más bien, que se llama aparato yuxtaglomerular. Bien, y ese aparato yuxtaglomerular es el que nos ayuda a la liberación de la renina. Lo platicamos y lo mencionamos en choque hipovolémico, lo platicamos y lo mencionamos en la propia clase de lesión renal aguda, y sabemos que esta renina nos funciona, ¿verdad?, para interaccionar con el angiotensinógeno y convertirse en angiotensina 1 y después que comience toda esta parte de la regulación de la presión arterial. Bueno, todo esto hace el riñón. Y no solo esto, hay otras funciones en específico, pero que de primera instancia en el paciente con lesión renal aguda, pues no están presentes. ¿Listo? En el paciente con lesión renal aguda no vamos a tener tantas complicaciones en cuanto a la funcionalidad del riñón. Las tres más alteradas serán estas que se encuentran en la diapositiva. Además, ¿verdad? Hay que entender que la perfusión renal en la lesión renal aguda, cualquiera que sea el caso, renal, renal o postrenal, vamos a tener una perfusión renal disminuida, ¿listo? Y por lo tanto la respuesta hormonal, la respuesta de los estímulos nerviosos que condicionan el flujo de la orina y la eliminación de solutos, pues se van a encontrar comprometidos también. Es importante entender todo este proceso. La orina va a ser producida de mala calidad o va a tener una osmolaridad muy elevada, ¿no?, por la alta concentración de solutos y la poca cantidad de líquido y productos de desecho que van a estar ahí, vaya, aumentando esta osmolaridad de la orina, provocando entonces que la orina torne de un color mucho más oscuro y en poca cantidad. Además, con un olor probablemente un poco más penetrante y que además, ¿verdad? Vamos a tener esta dificultad. Depende de nuevo si es si es renal o si es postrenal. Vamos a tener dificultades para la eliminación de esta pequeña cantidad de orina que se está produciendo. Y esto es muy importante porque entendiendo y recordando de nueva cuenta muy rápido lo que es la insuficiencia renal aguda funcional o prerrenal, lo que vamos a tener es un daño antes de los riñones. ¿Qué hay antes de los riñones? Vaya, o que conecta hacia los riñones, pues el sistema vascular, venas y arterias. Para ser específico, pues las arterias. Y se refiere a que aquí sí directamente va a haber un problema extrínseco, ¿no?, que no es del riñón propiamente, que puede ser por una insuficiencia cardíaca, que puede ser por un infarto de miocardio, que puede ser por alguna situación en específico, ¿bien? Y que nos está trayendo algunas complicaciones, ¿listo? Y que esas complicaciones se ven derivadas en específicamente la producción de la orina. ¿Por qué? Porque los riñones no reciben la suficiente cantidad de sangre oxigenada, ¿verdad? Y tampoco la suficiente cantidad de sangre para poder ser filtrada o ultrafiltrada, que es el término que usualmente se utiliza en el área renal, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con esto, podemos tener las dos alteraciones, provocando así que como hay poco flujo de sangre a nivel de los glomérulos, como podemos ver en este videito de aquí que vamos a volver a reproducir, ¿listo? Hay poca sangre en esos glomérulos, entonces no va a haber un adecuado intercambio. Pauso aquí tantito el video y es para que veamos, ¿no? La arteria aferente, sale la arteria eferente, pero tienen este entrelazado que se llama capilar glomerular, ¿no? O glomérulo, en el cual pues se van a intercambiar los solutos, los productos de desecho hacia los túbulos renales y el resto de la sangre oxigenada, ¿verdad? Va a seguir viajando por estas arteriolas hasta encontrarse con sus capilares peritubulares y ahí realmente realizar el intercambio de gases, ¿no? En cambio, este capilar glomerular solamente es para el intercambio de líquidos, electrolitos y productos de desecho. Pero cuando esto está en poca cantidad, pues el cuerpo, los riñones, el sistema yuxtaglomerular, eh, el corpúsculo renal, el glomérulo, pues van a detectar que no hay suficiente líquido, por lo tanto no le puedo robar más líquido a esos riñones y va a disminuir la cantidad de líquido, ¿no?, de sangre,
de flujo, vaya, H2O, listo, que se absorba por esta vía. Lo que sí van a ser los productos de desecho, que se van a empezar a juntar, ¿verdad? En un área específica para que puedan ser eliminadas posteriormente. Entonces, esto es importante. En la insuficiencia renal aguda funcional o prerrenal, vamos a tener azoemia, vamos a tener oliguria y vamos a tener una orina menor a 500 mililitros en 24 horas. Básicamente eso es una oliguria. Si fuera menor a 200, estamos en una anuria, pero en esta situación, pues obviamente si no la tratamos podría evolucionar, pero así es como más comúnmente lo vamos a encontrar. Tenemos la segunda parte que ustedes recordarán que es la intrínseca o también la renal, ¿no? También conocida así. Aquí vamos a tener causas muy importantes como la necrosis tubular aguda, causas inmunológicas sistémicas o locales como la amiloidosis, por ejemplo, agentes nefrotóxicos directos como algunos fármacos, ¿listo? Y problemas vasculares, pero ya después del glomérulo, ¿no? Es decir, después del glomérulo, si hay algún problema vascular, pues bueno, va a afectar, ¿no? Una nefritis intersticial, también nosotros ya la hemos platicado en la clase de lesión renal, que todas estas causas van a generar que el riñón no pueda hacer el adecuado intercambio, ¿no? Entre electrolitos, líquidos, productos de desecho y que pues el riñón pierda la funcionalidad de producir la suficiente cantidad de orina. Aquí sí vamos a tener una anuria incluso, ¿no? Orina de menos de 200 mililitros en 24 horas. Mucho ojo con eso. La lesión renal aguda postrenal u obstructiva, que es la última, pues se refiere a todo aquello que va después de los riñones, es decir, el tracto urinario, ¿cierto? Y el tracto urinario, pues puede ser que tengamos tumoraciones, que tengamos litos, ¿no? Tanto en los uréteres como en la vejiga, como en la uretra. Puede ser que tengamos un proceso infeccioso de vías urinarias, que el paciente tenga hiperplasia prostática benigna, ¿no? O incluso cáncer de próstata o cáncer cervicouterino, en el caso de las mujeres, y que esto ocluya la salida de la uresis, produciendo dolor, produciendo molestias en el paciente de manera muy importante, pero al mismo tiempo va a empezar a disminuir la cantidad de orina que se va a producir porque no se puede eliminar, ¿no? Esto generará básicamente en el paciente como un reflujo, por así decirlo, de la orina como tal, y pues obviamente los riñones se van a empezar a llenar de productos de desecho que serán reabsorbidos hacia la sangre y el paciente comenzará de esta manera con una azoemia también, pero por problemas sobre todo de la eliminación del flujo urinario. ¿Listo? Y entonces en las tres situaciones la orina será de mala calidad porque en algunas no va a poder eliminar ni siquiera lo mínimo básico de los productos de desecho nitrogenados, como lo puede ser sobre todo en la renal intrínseca, ¿listo? O en la renal aguda, ¿no? Como tal, donde puede haber una disminución de la eliminación de productos de desecho y por lo tanto una azoemia vaya, una cantidad de azoados en sangre elevados. Tenemos dos escalas que nos ayudan mucho, sobre todo a poder identificar, pues, algunas causas importantes, ¿verdad?, de la lesión renal aguda y que se han ido actualizando conforme al tiempo. La primera es la famosa escala de Rifle, que nosotros le llamamos en español Rifle, en inglés, porque básicamente son, pues, siglas, ¿no? Veamos aquí están donde dice condición, están todas las siglas. Rifle, ¿no? R-I-F-L-E. Y R es de risk o riesgo. Es decir, cuando el paciente tiene riesgo de desarrollar una lesión renal. ¿Cuál es el riesgo o qué lo representa? Bueno, lo representa en dos puntos, en el flujo glomerular, pero también el volumen de la uresis. Entonces, si nosotros tenemos en escala de Rifle un paciente que incrementó su creatinina más de 1.5 veces sobre la creatinina basal, siempre y cuando conociéramos la creatinina basal, y o una reducción de su filtrado glomerular de 25%, pero esto de nuevo siempre y cuando conozcamos el filtrado glomerular previo, pues podemos indicar que está en riesgo. ¿Listo? El otro dato en el que podemos sospechar de primera instancia pues es en la uresis. Si la uresis es de menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en 6 horas continuas, entonces ahí sí, ¿verdad? Empezamos a sospechar y empezamos a sospechar que la elevación probablemente de la creatinina en sangre, ¿no? La creatinina sérica, pues es cercana a 1.5 veces más, ¿no? De la creatinina anterior de ese paciente. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Si el paciente ya está hospitalizado y se le hacen test de química sanguínea, pues sabemos de manera constante cómo está su creatinina y si de repente tenemos una elevación de más de 1.5 veces, pues empezamos a sospechar, ¿listo? En el caso de la injury o injuria, ¿listo? Pues aquí se refiere a lesión
¿Listo? Se refiere a una lesión y entonces aquí la creatinina se va a ir un poco más arriba, es más de 2 veces sobre la creatinina basal o el filtrado glomerular hasta el 50% de reducción. ¿Listo? Y el volumen de la uresis sigue en menos de 0.5 mililitros kilogramo hora, pero ahora hasta en 12 horas de manera continua, ¿no? Donde ya no estamos en una situación ahora sí un poco grave, el paciente probablemente comience con sintomatología, comience con alteración de la volemia, comencemos a tener datos, ¿no?, clínicos importantes en el paciente renal y pues bueno, hay que estar verificando. El tercero, en este caso es fall o falla, ¿verdad? Que básicamente se refiere a que la creatinina sube hasta más de 3 veces el valor basal, ¿listo? Y o que incluso su tasa de filtración glomerular pierde el 75%. ¿Listo? Y aquí estamos hablando de que, pues básicamente el paciente está con una producción de uresis, pues bastante pequeña, ¿no? Bastante corta, menos de 0.3 mililitros kilogramo hora durante más de 12 horas o anuria en 12 horas. Y básicamente, ya traduciéndolo en volumen urinario, pues menos de 0.3 es 0.2, ¿no? 0.2 mililitros kilogramo hora es anuria. Ahí estamos en anuria prácticamente. Entonces, si se mantiene este volumen durante 12 horas, pues empezamos a sospechar y a este paciente hay que atenderlo de manera inmediata, ¿no? Para tratar de resolver su problema renal agudo. Claro, todo esto lo podemos evitar si vamos 2 horas con volumen urinario de estas características y vemos que las soluciones están bien y vemos que esto, no hay de más sugerir, oye, podemos tomar una biometría hemática, perdón, una química sanguínea, ¿listo? Y ver cómo está la creatinina. Si la creatinina se eleva de la previa a los números que nos dice el rifle, pues entonces sospechamos y damos tratamiento oportuno y no nos tenemos que esperar 12 horas. ¿Están de acuerdo? O sea, eso también es importante. Eh, Aquí venimos, vemos lo que nos dicen las guías, las tablas, las escalas de valoración. Qué padre, qué bonito, pero después tú la tienes que aplicar a la clínica de tu paciente. Tú lo tienes que aplicar con el paciente que tienes enfrente, que está en estado de choque, que tiene algunas condiciones y que no puede por sí solo, ¿verdad? Pues mantener su cuidado. ¿Listo? Entonces tienes que saber aplicar, en este caso, las escalas y las recomendaciones, o incluso por medio de estas escalas que se te generen dudas e ir a preguntar, oye, ¿sabes qué? Doc, está pasando esto con el paciente, lo puedes revisar, le hacemos algo, le administramos líquidos, ¿qué hacemos con él? ¿Listo? Entonces, eso también es importante. Pérdida, necesidad de terapia de sustitución renal, más de 4 semanas. Entonces, cuando ya estamos en una situación de pérdida, aquí el paciente es que ya tiene, pues obviamente una tasa de filtrado glomerular de 15% al menos o menos, ¿listo? Y que pues este paciente ya es candidato a una diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, etcétera. Bien, en el caso específico de estos pacientes, pues solamente será por más de 4 semanas, probablemente este, entre 5 y 8 semanas el tratamiento, y después solamente se mantendrá este paciente con dieta, con medicamentos, etcétera, para tratar de mejorar un poco la tasa de filtración glomerular y la uresis. Sin este paciente, al poco tiempo, digo, claro está, va a seguir evolucionando y va a pasar a la última etapa, que es ERT. Para traducirles, también son siglas, y eso significa enfermedad renal terminal. Bien, y entonces la enfermedad renal terminal, pues se refiere a que ya no hay de más, ¿no? La terapia de sustitución renal va más de 3 meses, prácticamente ya para el tiempo en el que el paciente esté viviendo, pues se le tendrá que hacer una hemodiálisis, listo, de acuerdo a sus características, sus necesidades y de acuerdo al tratamiento específico que le toca. Pero se tendrá que programar, en este caso, la necesidad de terapia de sustitución renal por más de 3 meses. Y esto pasa, ¿no?, de una falla renal aguda, básicamente en las primeras tres clasificaciones, y en la cuarta y la quinta, pues prácticamente ya evoluciona, ya no es una falla renal aguda, sino se quedó como una enfermedad renal crónica porque no la pudimos resolver. ¿Listo? En cuestiones de AKI, que es otra escala, pues nada más nos dice 1, 2 y 3 de estadios. Este sí solamente es falla renal aguda, y nos habla también muy claro, ¿no?, de creatinina sérica y de flujo urinario. Aquí nos habla de 2 puntos, ¿no? La creatinina y la tasa de filtración. Aquí, nada más, creatinina y flujo urinario. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que nos da valores muy específicos. De hecho, se prefiere utilizar usualmente esta escala que la de rifle. Bien, ¿por qué? Porque aquí nos dice que la creatinina puede ser de 1.5 hasta 1.9 veces el valor de la creatinina basal, o un incremento de más de 0.3 miligramos sobre decilitro en 48 horas. Si yo tengo este dato, entonces yo ya sospecho de un estadio 1 de AKI.
¿Listo? El estadio 2, bueno, volumen urinario igual menos de 0.5 mililitros kilogramo hora durante 6 hasta 12 horas. El estadio 2, de 2 a 2.9 veces el valor de la creatinina basal, ¿listo? Y menos de 0.5 mililitros kilogramo hora durante más de 12 horas. Y el estadio 3 es 3 veces el valor de la creatinina basal, ¿listo? O una creatinina sérica de 4 miligramos sobre decilitro, ¿listo? O inicio de tratamiento sustitutivo renal. En pacientes menores de 18 años, descenso del filtrado glomerular por debajo de 35 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. Esto sobre todo es muy importante. ¿Por qué? Porque la tasa de filtrado glomerular normal es de más de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. De hecho, va de 60 a 90. En realidad, a esta edad deberíamos de estar lo más cercano a los 90 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. Listo, si un paciente de 18 años o menos tiene un filtrado glomerular de estas características, pues se debe de considerar un tratamiento sustitutivo renal, listo, que le apoye, que le aporte en ese momento para tratar de evitar que siga evolucionando este proceso que pues realmente está limitando a la persona. Bien, en el caso del flujo urinario, pues igual, ¿no? Que estemos en oliguria, menos de 0.3 mililitros kilogramo hora durante más de 24 o anuria durante 12 horas. Y pues bueno, es importante entenderlo de esta manera. Bien, ahora ya repasando un poco estas escalas y entendiendo qué es la lesión renal aguda, porque además igual ya lo profundizamos, bueno, nosotros vamos a entender que la morbilidad de la lesión renal aguda en la UCI se estima en el 42.4% de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos en general. Es decir, 4 de cada 10 pacientes sufren una lesión renal aguda en algún estadio de la lesión renal aguda. Bien, de estos, o sea, vamos a tomar ahora un 100% de pacientes con lesión renal aguda en unidades de cuidados intensivos, el 38% de los casos requiere terapia de reemplazo renal lento continuo. Si aquí eran 4, ¿listo? Y 4 representaban el 100%, pues el 38, 40% alrededor de estos pacientes, pues será uno o un paciente de esos 4 va a requerir terapia de reemplazo renal lento continua, que es esta terapia de diálisis y hemodiálisis que nos permite a nosotros mantener un adecuado funcionamiento del paciente que está hemodinámicamente inestable, ¿no? A diferencia de la diálisis convencional, que los flujos son muy altos y que van a evitar de cierta manera que funcione eh, el sistema cardiovascular del paciente y por lo tanto tener más sintomatología. Lo que nosotros vamos a, este, a realizar, ¿no? De manera muy, muy específica, pues es que vamos a estar al pendiente, ¿no? De estos pacientes con terapias de reemplazo renal, ya sean lentas continuas o las convencionales, porque ambas son importantes para darle vida y tratamiento a nuestros pacientes. La sepsis, los traumatismos, las cirugías, la cirugía cardíaca, para ser específico, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades autoinmunitarias, la excesiva ingesta de fármacos, etcétera, ¿listo? Bueno, pero de manera principal, estas que les acabo de mencionar son las causas que generan lesión renal aguda en la unidad de cuidados intensivos. Y mucho ojo, porque un paciente con cirugía cardíaca, ¿listo? Si sale mal, es decir, si va a tener complicaciones como lesión renal aguda es porque está prácticamente generando un choque cardiogénico, ¿no? Posterior a la cirugía, pero que está afectando la circulación a nivel renal, produciendo lesión renal aguda prerrenal. Lo mismo la insuficiencia cardíaca. El corazón no está funcionando bien y genera lesión renal aguda prerrenal. Sin embargo, esta situación se llama síndrome cardiorrenal y es una de las situaciones que son bastante complejas. ¿Listo? Que son bastante complejas y que pues obviamente van a traernos complicaciones con nuestros pacientes. Entonces, mucho ojo con este tipo de situaciones. La sepsis, pues ni se diga, ¿no? Es una situación de un proceso infeccioso que va a generar a corto, mediano o largo plazo una falla multiorgánica. ¿Listo? Y en general, pues ya los traumatismos, sobre todo el paciente politraumatizado, el paciente gran quemado, ¿no? Por ejemplo, también pudiera llegar a estar aquí y las enfermedades autoinmunitarias, vaya, de las más conocidas son lupus eritematoso sistémico, pero también lo puede ser una amiloidosis que pudiera llegar a causar este tipo de problemas. Entonces, mucho ojo con esto, siempre al pendiente de sus pacientes. En cuanto a mortalidad,
pues esta oscila entre el 29.7% de los pacientes y aumenta hasta el 50%, ¿sí?, de mortalidad específica cuando hay un cuadro de sepsis. Entonces, pudiera estar cualquiera de los otros datos clínicos y se le agrega 29.7% a la mortalidad del paciente. Pero si es con sepsis, nos vamos hasta el 50%. La sepsis tiene 40% de mortalidad por sí sola, pero aumenta 10% más cuando hay una lesión renal aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que si 10 pacientes con choque séptico desarrollan lesión renal aguda, solo 5 van a sobrevivir, ¿no? Es el dato estadístico que nos da específicamente la mortalidad en la UCI. Y la terapia de reemplazo renal lenta continua, pues es una limpieza de la sangre por medio de diferentes técnicas que permanecen 24 o más horas, idealmente 72, ¿listo? De manera continua brindando esta terapia. Bien. Las indicaciones para la sustitución renal, en este caso, son el manejo de líquidos, por ejemplo, un paciente en anuria, en oliguria, con edema de pulmón, por ejemplo, que está siendo refractario a los diuréticos, pues pudiéramos considerar la terapia de reemplazo renal. Recordarán ustedes que lo platicamos en las sesiones de insuficiencia cardíaca aguda. Bien. Alteración del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, sobre todo cuando tengamos una acidosis por debajo de 4.2 de pH, ¿listo? Consideramos terapia de reemplazo renal y desequilibrios hidroelectrolíticos, sobre todo los niveles altos de potasio, ¿no? Sería como la primera indicación relacionada a lo hidroelectrolítico para poder hacer sustitución renal. En cuanto a tratamiento, ¿verdad? De la uremia, pacientes que tengan síndrome urémico, ¿no? Pues como acompañados de miopatías, encefalopatías o miocarditis, pues es importante brindarles terapias de reemplazo renal para evitar que se siga complicando todo el proceso. El inicio de la terapia de sustitución renal debe ser lo más precozmente posible iniciarlo, porque está demostrado en algunos artículos científicos, y hablo incluso aquí en México, ¿bien? Que entre más rápido nosotros iniciemos este tipo de terapia, pues más beneficio y disminución de la mortalidad el paciente va a tener. Entonces, si el paciente requiere terapia de reemplazo renal y está en la UCI y yo puedo utilizar la terapia de reemplazo renal lento continuo, la utilizo, ¿no? Es la de elección. Uno, para evitar que el paciente se complique. Dos, hemodinámicamente hablando. Dos, para evitar que el paciente se complique por la situación renal que tiene. Y tres, porque le voy a disminuir la mortalidad. Voy a tenerlo menos tiempo probablemente en la UCI. ¿Listo? Esta va a estar 24 horas continuas, 48, 72 idealmente, ¿listo? Pero si está 48 horas y vemos que hay una mejora importante en el paciente, pues a lo mejor la podemos ir destetando poco a poco, ¿bien? Para que el paciente comience a forzar la uresis, el paciente comience a eliminar los asuados por la orina y estar, claro, ¿verdad?, al pendiente de toda la sintomatología y los datos clínicos. Pero muy importante tener esto en cuenta. Bueno, aquí me faltó. Esta imagen que vemos aquí es de un dispositivo de terapia de reemplazo renal lento continua. Se llama CRRT Diapact, de la marca B. Brown. ¿Listo? Y es para, bueno, podemos dar hemodiálisis intermitente, pero también hemodiálisis continua. ¿Listo? O terapia de reemplazo renal lento continua y terapia de reemplazo renal intermitente. Podemos dar las dos modalidades en esta máquina, aunque en mi experiencia pues la utilizamos más para la terapia de reemplazo renal lento continua, porque pues bueno, los dispositivos, los equipos que requieren son ligeramente distintos. Y bueno, son efectivos. En este dispositivo podemos utilizar la hemodiálisis veno-venosa continua y la hemofiltración veno-venosa continua. ¿Listo? Y para eso vamos a empezar a detallar. La hemodiálisis veno-venosa continua es una modalidad que usa la técnica física, ¿verdad?, de la difusión de moléculas de pequeño tamaño. Entonces, ¿qué va a hacer? Literalmente es el filtro va a tener la posibilidad de intercambiar moléculas de pequeño tamaño, asuados, ¿verdad? En este caso, que van a estar en la sangre y que los va a redirigir hacia el líquido de diálisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar o qué hace el filtro? Aquí no tengo la foto del filtro en esta diapositiva completa, pero vamos a hacer un poco grande para explicar. Eh, Aquí lo importante, ¿listo? Lo que quiero que veamos es que hay, miren, en este caso, una, una sonda, digamos, una línea que entra hacia el filtro, ¿listo? Después sale otra, la que sale está aquí abajito y va subiendo y esta que se ve como de color amarillo, ¿listo? Porque tiene una línea amarilla. Entonces, esta línea es la que ya lleva prácticamente el producto de desecho, ¿no? El ultrafiltrado, como ustedes quieran llamar. Pero bueno, lo importante de aquí es que la sangre entra de abajo hacia arriba,
¿listo? El color azul nos indica que es sangre venosa o de retorno. Bien, entonces la sangre entra de abajo hacia arriba en la máquina, en el filtro, ¿listo? Y el líquido de diálisis entra de arriba hacia abajo, lo cual hace un intercambio, ¿no? En direcciones, favoreciendo el proceso de la difusión. Va a pasar moléculas de asuados, ¿no? Del lugar donde está más lleno de moléculas, que en este caso es la sangre, van a pasar a un lugar donde no hay tantas moléculas como lo es el líquido de diálisis. Y va a haber un intercambio, ¿no? Los iones se van a ir hacia la sangre, bicarbonato, potasio, usualmente, y nosotros vamos a quitarles creatinina, vamos a quitarles urea, vamos a quitarles algunos otros productos de desecho que no son necesarios en ese momento para el paciente. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso y vamos a estar al pendiente de esta función de eh, difusión. ¿Listo? Y tenemos la otra que dice que en este método no se necesita de líquido de sustitución. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo no necesito aportarle todavía más líquido al paciente. Lo que yo voy a utilizar en esta técnica es solamente retirar moléculas de pequeño tamaño, pero pocas cantidades de líquido. ¿Listo? En hemodiálisis. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, los ultrafiltrados pueden estar ahí establecidos, pero nosotros vamos este, a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta todo este proceso, ¿ok? Entonces, eh, es importante que verifiquemos esto. Vamos a platicar ahora rapidísimo de la hemofiltración. La hemofiltración veno-venosa continua es una modalidad que consiste en hacer pasar el flujo de sangre a través de un filtro de alta permeabilidad hidráulica, o sea, un filtro como el que acabamos de ver, pero aquí es con el Diapac, ¿listo? El mecanismo se utiliza, es el de la convección. En la hemodiálisis utilizamos la difusión, en la hemofiltración utilizamos la convección. La convección básicamente nos permite mover líquido y solución, perdón, y asuados, ¿no? Líquido y asuados, líquido y moléculas. Entonces, aquí lo que va a pasar es que el ultrafiltrado va a ser mayor. Vamos a quitarle mucho líquido al paciente en esta versión de tratamiento de hemodiálisis, que es la hemofiltración. ¿Listo? Y por lo tanto, vamos a requerir de un líquido de sustitución. Voy a hacer un poco grande la imagen para que podamos observar. Bien, entonces, aquí de primera instancia, pues bueno, vamos a ver. En el Diapact se conectan de manera distinta. En el Prisma Flex, que era la imagen anterior, no hay ningún problema. Ya viene el cassette establecido y las funciones, pues bueno, las cumple la máquina. En este caso, el equipo viene armado de una forma, pero por el tipo de terapia lo tenemos que acomodar de una forma distinta. Es, digamos, lo más complejo del Diapact. Bien, pero aquí, pues de nuevo podemos ver, ¿no? La línea roja o todos los que tienen color rojo que dice PA, PBE, ¿listo? Son la parte de la extracción. Entonces, esto viene directamente del paciente, esta sangre, ¿no? Pasa por este rodillo que la va a impulsar hacia el resto de la máquina por un filtro para que se quede el aire, si es que hubiera, ¿listo? Y pasa después de este filtro directamente, o bueno, de este espacio, de esta cámara, pasa directamente al filtro, ahora sí, ¿no? Y de nuevo, la sangre va de abajo hacia arriba, ¿listo? En este caso, pero aquí hay una gran diferencia. Cuando estamos en una hemodiálisis, este conector que se ve aquí de color, bueno, con su tapita de color azul, listo, en esta máquina viene con una línea verde. Se alcanza a visualizar ligeramente aquí donde está mi cursor, donde lo voy a mover. Bien, listo. Ese usualmente en la hemodiálisis se conecta de esta forma. ¿Listo? Pero específicamente en la hemofiltración, nosotros vamos a conectar de manera distinta a este dispositivo. ¿Cómo? Ah, bueno, pues ese líquido que era el que nos ayudaba a hacer el intercambio por difusión, ahora yo lo voy a inyectar directamente en la sangre. Lo puedo inyectar pre-filtro, ¿verdad? Es decir, conectarlo hacia la línea roja, en este caso la de extracción, ¿bien? O puedo conectarlo post-filtro. Conectarlo post-filtro significa conectarlo aquí arriba, donde tenemos estos conectores Luer, ¿listo? Y entonces ahí lo conectamos y conectaríamos esta solución que va a estar cayendo de manera constante a esta cámara, ¿listo? Y se va a mezclar aquí con la sangre para que regrese con el paciente. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque de nuevo le estamos quitando grandes cantidades de líquido a esta persona, entonces yo le tengo que reponer el líquido normal, ¿no? O sea, a lo mejor no la misma cantidad de líquido que le estoy quitando, pero sí le debo de reponer al menos una cantidad de ese líquido. ¿De qué depende? Pues depende mucho de la situación clínica del paciente, depende mucho del peso, talla, ¿no? De las características clínicas del mismo. Eso ya lo determina un poco más el nefrólogo, y me refiero al médico, ¿no? ¿Cómo es que quiere que se lleve a cabo este tratamiento de acuerdo a las necesidades de este paciente? Entonces,
Es importante tenerlo en cuenta. El líquido de sustitución, por ejemplo, en este caso, estamos utilizando una solución Hartmann. Se puede utilizar una solución Hartmann. Se puede utilizar en soluciones con bicarbonato, con o sin potasio. Se pueden utilizar, bueno, múltiples soluciones aquí, hasta las soluciones salinas si fuera necesario. ¿Listo? Pero, pues todo depende también del paciente. Aquí tenemos solamente una solución Hartmann y obviamente, pues aquí esto que ven de color amarillo, pues es prácticamente el desecho, ¿no? Nosotros, esto, pues eh, lo manteníamos contabilizado desde la propia máquina, ¿listo? Porque nos va diciendo cuántos mililitros se van drenando en total. Entonces tú vas haciendo balances por turnos, ¿verdad? Relacionado a las metas esperadas de este paciente. Si te pasas, entonces tienes que saber modificar, valorar, ¿no? Las presiones, los flujos, a cuánto estamos y cómo está hemodinámicamente el paciente. Si hay un déficit de electrolitos o demás, pues hay que comentar lo antes posible con los médicos para tratar de reponerlo y que el paciente pues no sufra, ¿no? Si el paciente va a ser transfundido, pues hay que detener la máquina, etcétera. Ahorita lo vamos a ver todo eso, ¿listo? Pero es importante que lo tengamos en cuenta. En este caso, de nuevo, en el DIAPACT, pues las máquinas se conectan de manera distinta para las terapias que puede proporcionar este dispositivo, tanto hemodiálisis como en hemofiltración, ¿listo? El esquemita del filtro va totalmente distinto a lo normal, ¿bien? Y en el caso de los Prisma, ya sea el Prisma Flex o el Prismax, que también es una máquina que va a salir ahorita, que son básicamente la misma, pero pues esta es un poquito más actualizada, ¿no? El set ya está establecido, ahorita lo vamos a acercar para verlo, y pues ya nada más verificamos que la conexión sea la correcta, el tratamiento correctamente elegido, etcétera. Bien, en cuanto a la siguiente terapia, es la mezcla de las dos anteriores, es decir, vamos a hacerle al paciente una hemodiálisis, pero además al mismo tiempo le vamos a hacer una hemofiltración. Y entonces reúne los beneficios de las dos terapias y utilizamos los dos métodos físicos, tanto la convección como la difusión. Listo. Aquí eliminamos partículas de más peso molecular, ¿no? Porque en conjunto nos va a poder permitir eliminar grandes moléculas que en ese momento requerimos eliminar, pero al mismo tiempo vamos a eliminar grandes cantidades de líquido. Entonces van a ser grandes moléculas, ¿no? Obviamente moléculas pequeñas, medianas también, pero además también grandes cantidades de líquido. Aquí nosotros también vamos a necesitar una solución de reinyección o de sustitución, ¿listo? Para tratar de regresar al paciente, pues cierta cantidad de líquidos que le estamos quitando, que a lo largo, pues también le podrían traer problemas. Y ya sacando un poco la imagen, ¿listo? Lo que ustedes pueden visualizar, pues es obviamente una pantalla de tipo LED más o menos, touch, ¿no? En la que podemos hacer las modificaciones esperadas y vemos un color, bueno, aquí no se alcanza a ver muy azul, pero pues es de color azul, ¿listo? Color rojo. Tenemos uno que es de color amarillo, uno verde y uno que es de color morado. Y son básicamente los colores que maneja la gama del Prisma Flex, Prismax o Prisma, ¿no? Porque en realidad la primera máquina pues, solo se llamaba Prisma. En el caso del Diapac manejamos solamente rojo, verde, amarillo y azul. Listo, no manejamos un color morado. Entonces también eso es importante, ¿no? Viene una línea que es color blanca también aquí, ¿listo? Que también la podemos utilizar, pero eso sobre todo es para la anticoagulación y de todas maneras es importante conocer, ¿bien? Entonces aquí voy a hacer un poco más grande la imagen todavía para que podamos acercarnos un poco más al dispositivo y vean, todos estos son los, ay, perdón, estos son los rodillos, ¿listo? Que van a estar movilizando en este caso a los líquidos de sustitución y al líquido dializante, ¿ok? Entonces, van a estar moviéndose por estos cuatro rodillos y aquí abajo hay un rodillo más grande, ¿listo? Aquí apenas si se alcanza a ver. Este rodillo es el que mueve la sangre. De nuevo, ¿no? La sangre de extracción del paciente viene de abajo hacia arriba. ¿Listo? Es decir, la extracción viene de esta forma, en la cual primero, pues obviamente está conectado del paciente hacia el rodillo, ¿no? Para que el rodillo haga su proceso de succión o de presión negativa cuando se esté moviendo, pase la sangre, ¿no? Ya por el rodillo, baje, aquí está la señalización donde podemos tomar muestras o algo, ¿listo? En este puntito rojo, y pase obviamente los filtros de aire que la sangre no lleve burbujas, etcétera, pues para eso son estos filtros de aire, pues evitando que al paciente le pudiera llegar alguna complicación. Bueno, la sangre entra al filtro, ¿listo? Y pasa por en medio del filtro. Aquí se alcanza a visualizar o se ve de manera muy impactante como si todo el filtro se llenara de sangre, ¿verdad? Pero como es tan transparente, entonces pasa la sangre por el centro, que es del filtro que está lleno de todos estos dispositivos de polipropileno, que están muy delgaditos, muy pequeños y que pueden funcionar como un filtro, vaya, literalmente,
y alrededor de ese filtro hay un pequeño espacio que de nuevo no se alcanza a visualizar del todo, ya con la sangre dentro del filtro, pero lo separa de la parte específicamente del filtro a la parte en la cual va a fluir, ¿no? La solución dializante. Entonces, la solución dializante entra, en este caso, ¿verdad? De arriba hacia abajo, ¿listo? Aquí no se alcanza a visualizar muy bien, pero es esta línea, ¿bien? Que se ve por aquí atrás, ¿bien? Entra aquí atrásito y el líquido pasa de arriba hacia abajo, para que ahora sí, después salga por esta línea, que se ve aquí como un poquito más amarilla, ¿bien? Y suba y empiece a viajar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, con un filtro, un sensor, ¿no? Que detecte que no haya sangre, en este caso, ¿listo? En esta vía, y se conecta muy correctamente hasta otro rodillo, y este rodillo es el que va a terminar impulsando ese flujo que es prácticamente el desecho hasta la bolsa que tenemos aquí abajo, ¿listo? Que básicamente es nuestra bolsa colectora en la cual vamos a estar eliminando las cantidades de líquido permanentemente. Entonces, bueno, así es más o menos como funciona, ¿no? De nuevo, la sangre pasa de arriba hacia abajo, sale por aquí, ¿no? Se conecta, vaya en el color azul, tenemos otro corcho o caucho para tomar una muestra de sangre, si es que quisiéramos, pues lo podemos tomar también por aquí, ¿listo? Y está conectado a un sensor de presión que va a ayudar a que la sangre ahora se regrese de alguna manera, no se estanque del todo en esta zona, sino que esta presión se ejerce ligera, pero se ejerce para que la sangre avance. Y entonces la sangre va a empezar a avanzar de nuevo, ¿no? Por toda esta vía hasta retornar al paciente. Estos dispositivos, pues ustedes lo saben, no son para oxigenar al paciente, no solamente es para hacer intercambio propiamente de azuados. Entonces, de nuevo, depende mucho la patología del paciente, pues serán los dispositivos y también las modalidades que vamos a utilizar. Hemos visto 3 de 4, ¿bien? Hemodiálisis, hemofiltración y hemodiafiltración. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? De nuevo, hemodiálisis, quitamos grandes cantidades de moléculas, poco volumen. ¿Bien? Hemofiltración, grandes cantidades de volumen. ¿Listo? Quitamos moléculas, sí, pero con grandes cantidades de volumen. Y en la hemodiafiltración quitamos muchas moléculas de bajo, mediano y alto peso molecular. Y además quitamos grandes cantidades de líquido, es decir, las dos cosas. Bien, por lo cual en esta hemodiafiltración nosotros necesitamos una solución de reinyección o de sustitución para mantener un equilibrio. Y la cuarta terapia es la de ultrafiltración. Bien, o sea, solamente dirigidas hacia los riñones. Bien, entonces esta última es de ultrafiltración veno-venosa continua. Aquí todavía quitamos menos líquido que la hemodiálisis. ¿Listo? Entonces es una terapia que va mucho más lento, que va mucho más despacio. Bien, y que nos ayuda a mantener equilibrios hídricos o balances hídricos en pacientes con sobrecargas. Por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva o el paciente con insuficiencia cardíaca por edema de pulmón, ¿no? Por ejemplo, lo pudiéramos colocar si cumple con los criterios establecidos para eliminar esa cantidad de líquido y se lo vamos a ir quitando poco a poco, progresivamente, para que tengamos resultados esperados. ¿Listo? Aquí no hay líquido de sustitución, ¿no? Ni tampoco hay líquido de reemplazo, porque lo primordial en esta terapia es quitar el volumen. Y si ustedes están poniendo atención de nuevo en el Prismaflex, que en este caso es la versión previa a la imagen anterior que les acabo de mencionar, pues tenemos lo mismo, ¿no? Un cassette que ya está establecido, que ya viene así nada más para montar, ¿no? Con los cuatro, las 4 rondanas aquí arriba y el rodillo grande de sangre aquí abajo, donde de nuevo, ¿no? La sangre es extraída del paciente, pasa por el filtro, ¿no? De abajo hacia arriba y aquí ya es donde intercambia con pues un pequeño líquido que nos ayuda a eliminar más líquido en este caso, de la sangre, ¿listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, cada una va a funcionar de una manera distinta, cada una tiene un objetivo distinto, ¿no? De estas terapias de reemplazo renal y habrá que conocer el estado clínico del paciente para saber cómo las vamos a utilizar. Entonces, esta última, ya se los dije aquí bien claro, ¿no? Una sobrecarga de volumen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca por edema de pulmón, ¿no? De esos dos tipos de insuficiencia cardíaca quedan muy bien aquí. En pacientes con enfermedad renal aguda, pues tenemos que ver, ¿no? ¿El paciente tiene sobrecarga de volumen o no? Si el paciente tiene sobrecarga de volumen, pues entonces hemodiafiltración, ¿no? O sea, súmale, le quitas los asuados, pero además también le quitas líquido que el paciente no requiere. ¿Estás de acuerdo? Ahora, si el paciente nada más tiene líquido en exceso, si solamente tiene sobrecarga, pero tiene lesión renal aguda, pues a lo mejor la hemofiltración pudiera ser eh, este, de ayuda, ¿no? Por ejemplo.
Pero si solamente le quiero quitar asuados, pero no líquidos, pues entonces hemodiálisis. Porque aquí le voy a quitar muy poco líquido, muy poquito líquido, ¿no? Y le voy a quitar los asuados suficientes. Entonces depende de nuevo de la situación clínica del paciente, qué tipo de terapia se le va a brindar. ¿Están de acuerdo? Eso es importante. Bueno, aquí están las indicaciones en general para la terapia de reemplazo renal lento continua. Bien, entonces el paciente debe tener una acidosis grave, incluso vean pH menor a 7, ¿no? A 7.0 o a 7. Uremia severa asociada a neuropatía, miopatía, encefalopatía o incluso a pericarditis. ¿Listo? Porque la uremia pues, puede causar todo esto. Hipervolemia, como en situaciones de edema pulmonar por congestión, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca congestiva. Edema abdominal asociado a oliguria o anuria. Hipercalcemia, perdón, hipercalemia, aquí era con K, ahí me falló, pero bueno, hipercalemia, generalmente potasio mayor a 6.5 milimol por litro, ¿listo? E hipernatremia severa, por arriba de 150 de sodio. Bien. Intoxicaciones por procainamida, litio, fenformina, salicilatos, medio de contraste y resto de compuestos que puedan ser dializables, pues bueno, se pudiera considerar si el paciente realmente lo necesitara. Rabdomiólisis, que es una situación autoinmune, ¿listo? Que puede generar problemas también a nivel renal y a nivel cardíaco, como la amiloidosis, son diferentes, pero digamos que tienen esta parte en común de que dañan a los dos órganos de manera autoinmunológica. Y los pacientes con sepsis para el control de los mediadores inflamatorios, aunque en este caso necesitaríamos un filtro extra que se puede colocar muy bien sin ningún problema, que se llama CitoSorf. Bien, entonces este famoso CitoSorf lo que va a hacer, o bueno, es el nombre comercial, vaya, de este filtro, nos ayuda a retener todo, o bueno, no todo, pero sí gran parte del proceso inflamatorio. Nos ayuda a retener citoquinas, nos ayuda a retener factores del complemento, nos ayuda a retener interleucinas, ¿no? Ahí, que todo eso genera proinflamación, pues nos ayuda a disminuir directamente la inflamación en el paciente séptico para que podamos, ¿verdad? Además, generarle diálisis, ¿no? Dializar como tal la sangre, llegue la sangre de nuevo al cuerpo, no tenga tanto proceso inflamatorio y sea mucho más eficaz la actuación de todos los fármacos que acompañan a esta terapia, ¿no? Porque entre menos inflamación haya, más respuesta a los vasoactivos, a las catecolaminas, a los propios antibióticos, a los electrolitos, etcétera, ¿no? O sea, va a tener mejor respuesta entre menos inflamación presente el paciente. Entonces, mucho ojo con eso, pero de todas maneras, esta última, siempre y cuando el paciente cumpla criterios de diálisis, es decir, sepsis, pero además debe tener al menos acidosis o uremia, o puede estar con algún problema de oliguria o de anuria incluso. Bueno, o sea, debe de venir acompañado con alguno más para poder ser utilizado. Con la propia sepsis, pues bueno, corremos riesgo de que haya más complicaciones que beneficios propiamente hablando. ¿Listo? Es mucho ojo con eso. Y la anticoagulación, aquí va a ser importantísimo, ¿no? Estos pacientes, como dijimos, van a estar en terapia intensiva, no se van a mover, la gran mayoría de ellos. Además tienen procesos inflamatorios sistémicos, lo cual va a aumentar el proceso de la coagulación, por lo tanto, estos pacientes deberían ser anticoagulados siempre y cuando, ¿verdad?, cumplan con los criterios para poder ser anticoagulados. Entonces, se debe de administrar heparina no fraccionada a dosis de 40 unidades por kilogramo en bolo, ¿listo? Y después debe ser seguida una infusión de 5 a 15 unidades por kilogramo por hora, tomando como control el TTPA o el tiempo de tromboplastina activado con un intervalo de 1.5 a 2 veces el valor normal. Es decir, de 35 a 45 segundos es como nosotros deberíamos mantener el TTPA mientras esta terapia está trabajando. De nuevo, porque todo el proceso inflamatorio de un paciente en estado de choque, en terapia intensiva, con múltiples situaciones, puede traer o favorecer la creación de coágulos, que además se va a ver más afectado porque pues, la sangre va a pasar a una tubulatura que si bien tiene características que son ligeramente amigables con la sangre, con el tejido sanguíneo, ¿no? Son hidrofílicas, pues sí, pero no es el tejido vascular. Entonces, desde ahí el cuerpo lo detecta como un factor extraño y puede aumentar el proceso de la inflamación, generando trombosis en el filtro, ¿no? Y si se trombosa el filtro, deja de funcionar y la terapia, pues además de que no es tan barata como suponemos, pues no se la dimos por completo al paciente, ¿no? O sea, de nada sirvió, por así decirlo. Entonces, mucho ojo con eso, la anticoagulación es sugerida siempre y cuando de nuevo cumpla con los criterios de anticoagulación. Ahora,
Dijimos, hay pacientes que no los van a poder cumplir. ¿Y cuáles son estos pacientes? Pues aquellos que tengan plaquetopenia, ¿listo? O trombocitopenia, como ustedes quieran llamarle, plaquetas menor a 10.000 en este caso, ¿listo? TTPA mayor a 65 segundos, porque a lo mejor es un paciente posoperado, ¿no? Que tuvo que recibir anticoagulación en la cirugía y tiene TTPA mayor a 65, entonces no le damos anticoagulación. ¿Listo? Pero sí estamos monitoreando continuamente cómo se encuentra el TTPA. El INR es el índice nacional radio de anticoagulación. ¿Listo? Este también lo podemos medir, pero este sobre todo en los pacientes que tengan anticoagulantes inhibidores de la vitamina K. ¿Listo? Como el acenocumarol en México y la warfarina en algunas otras latitudes del mundo. ¿Listo? Esos dos fármacos son inhibidores de la vitamina K. La vitamina K sirve para que maduren y se creen en grandes cantidades algunos factores de la coagulación. Bien, entonces, muy importante eso. Si es el tipo de anticoagulante que el paciente tomaba, entonces verificar el INR. ¿Listo? Si no era ese anticoagulante, entonces el TTPA nos va a servir muchísimo para todo eso. ¿Listo? La coagulación intravascular diseminada también es una de las situaciones en las cuales hay que tener constante revisión y evitar anticoagular al paciente. ¿Listo? Porque podemos tener de repente hemorragias, ¿no? Por estas situaciones. Y pues para evitar este tipo de complicaciones y que nuestro paciente se agrave más, tratamos de evitar estos procesos. ¿Listo? Y las hemorragias espontáneas mayores. Si el paciente tiene o sufre de esta situación, entonces tampoco lo vamos a anticoagular porque en cualquier momento pues va a comenzar con hemorragias. Digo, si son visuales, pues qué padre, ¿no? Pero si son internas, si no las visualizamos a tiempo, el paciente puede pasar a un choque hipovolémico sin que nos demos cuenta la causa. En lo que nos damos cuenta se puede agravar la situación y tener más complicaciones este paciente, ¿no? Además de terapia de reemplazo renal, está haciendo choque hipovolémico, de características hemorrágicas, probablemente tenga que ir a cirugía a la corrección, hay que controlar los sangrados, hay que transfundir a este paciente, es decir, se vuelve un paciente cada vez más complicado y es importante que ustedes tengan a consideración que lo que hay que evitar es que este paciente se vaya complicando cada vez más. En cuidados generales, pues hay que estar verificando la nutrición de nuestros pacientes. Recuerden que nosotros también somos papel fundamental en la nutrición de nuestros pacientes. Ahí está indicada o prescrita una característica de una nutrición enteral. Hay que verificar que realmente eso cumpla con los criterios del paciente. Y si no lo cumple, entonces solicitarla, ¿no? Solicitar la dieta correspondiente. ¿Por qué? Porque este paciente en estado crítico la va a requerir. O sea, estos pacientes la van a requerir. ¿Por qué? Porque tienen demandas metabólicas elevadas, la gran mayoría de ellos por el proceso inflamatorio, por las bacterias, bueno, por múltiples situaciones. ¿Listo? Y lo que nosotros tenemos que hacer es aportarle de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo al día. Entonces, si el paciente pesa, ¿qué les gusta? 80 kilos, pues yo multiplico 80 por 25, ¿no? 80 por 25, ¿listo? Al día. Entonces yo le debo estar aportando 2.000 kilocalorías, ¿no? Al día a ese paciente. 2.000 kilocalorías al día a ese paciente. La dieta debe de cumplir con eso, al menos. Ahora, también hay que entender, ¿verdad? Mi paciente está en un estado hipercatabólico o hipocatabólico, ¿no? Porque si mi paciente está en un estado hipercatabólico, pues entonces probablemente requiera más de 2.000, ¿no? Multiplico en vez de 25, multiplico 35. Y ya multiplicando 35, ¿verdad? Me salen 2.800. ¿Listo? Entonces, de eso depende, ¿no? Que sean 25 o 35, pero incluso si mi paciente está en un estado hipocatabólico, es decir, no hay una adecuada absorción de nutrientes, etcétera, pues entonces no lo voy a sobreexigir, no le voy a dar una sobrealimentación que el paciente no va a aprovechar, le voy a dar las cantidades que él pueda aprovechar para mantenerse de manera constante, entonces le vamos a dar ligeramente menos, ¿no? De las 2.000 kilocalorías, 1.800, 1.700, ¿listo? Pero eso ya depende de un trabajo interdisciplinario también con nuestros compañeros del área de nutrición. El 60 al 70% de esta alimentación enteral, de preferencia, ¿verdad? Porque dijimos que de preferencia debe ser enteral, aunque pues siempre considerando indicaciones y contraindicaciones. Regreso, 60-70% son chomps o carbohidratos, ¿bien? El 30 al 40% son lípidos, ¿listo? Y las proteínas se recomiendan a razón de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día. ¿Listo? Entonces, igual, depende, si el paciente pesa 80 kilos, entonces vamos desde 120 hasta 160 gramos por kilogramo de proteínas, ¿listo? Lo que se le va a estar aportando a este paciente. Los electrolitos también son muy importantes y las nutriciones enterales deben de cumplir con los mínimos requerimientos de electrolitos, como lo es el potasio, el fósforo, el magnesio, sobre todo, que requieren mucha vigilancia en el aspecto nutricio. ¿Listo? Vitaminas solubles, específicamente hidrosolubles como la vitamina del complejo B, la vitamina C, que son, vaya, hidrosolubles en agua, básicamente, y las liposolubles como la vitamina E, la K, la A
y también los oligoelementos, ¿no? Hay que estar al pendiente de todo esto en nuestros pacientes, pues para poder identificar de nuevo situaciones que pudiéramos prevenir, ¿listo? Y que en vez de que pasen 2 días y apenas se den cuenta y le vayan a dar un tratamiento, a lo mejor si lo notamos el primer día, ya lo tenemos en consideración para la siguiente toma de laboratorios. Si sale igual o empeora un poquito, pues entonces se le da la reposición sin esperar a que disminuya tanto, ¿no? Los valores de los electrolitos o de este tipo de sustancias que pudieran ayudarnos para mantener un adecuado control de la nutrición del paciente. Bien, entonces eso es un trabajo en equipo, es un trabajo fundamental y lo tenemos que empezar a desarrollar. Valorar el equilibrio hidroelectrolítico de nuevo, hipercalemia, hipernatremia, hipocalcemia e hipomagnesemia, que es lo más común que va a ocurrir en este tipo de pacientes. Es importante estar vigilando este equilibrio. Valorar la eliminación de los asuados, urea, BUN y creatinina, ¿no? Cuidados del catéter Majurcar de manera muy específica, ¿no? Que es el catéter que más utilizamos en el área de la salud pública en México, ¿listo? Donde hay que conocer el catéter Majurcar, hay catéteres Majurcar curveados, ¿no? Y hay catéteres Majurcar rectos. Entonces también hay que conocerlos, cómo funcionan. Unos son bilumen, otros son trilumen, ¿listo? Tienen un lumen extra por el cual se pueden estar administrando fluidos si es que fuera necesario por aparte, vaya, de la máquina de diálisis. Bien, entonces también es importante conocer cómo es la estructura de nuestro catéter Majurcar, cómo funciona, cuál es su French, cómo está constituido por dentro para que yo sepa cómo funciona, ¿no? A qué se refiere. Verificar que esté permeable, verificar que esté bien conectado, que esté limpio, ¿no? Que se encuentre cubierto de manera correcta durante todo este proceso y siempre manteniéndolo lo más limpio posible, ¿no? La región que se encuentre cerca al catéter debe estar lo más limpio posible. En cuanto a cuidados del circuito extracorpóreo, es muy importante porque tú tienes que verificar, por ejemplo, de todas las fotos que les puse ahorita de las máquinas, es importante verificar toda la tubulatura. Y tenemos lamparita, pues la prendemos. Si no, pues ni modo, vamos a sacar el celular, vamos a prender la lamparita y vamos a pasar la lamparita por todo el circuito, tanto de extracción como de retorno, ¿listo? Y el propio filtro. ¿Por qué? Porque esta lamparita nos va a poder identificar en algunas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, si existieran trombos, ¿listo? Si ya se están formando coágulos para que tú también tengas una idea de qué es lo que podemos hacer. A lo mejor en ese momento podemos pausar ligeramente la terapia, hacer una recirculación, ¿no? Recircular hacia el paciente, regresarle su sangre por completo, ¿listo? Y después preparar un par de soluciones con heparina y heparinizar, ¿no? De nuevo el equipo, darle 2 o 3 vueltas por completo del líquido de las soluciones, que pasen 2 o 3 veces ya heparinizado, ¿no? Y entonces puedes volver a regresar al paciente, digo, siempre y cuando lo permita, ¿no? Sus tiempos de coagulación te lo permitan. Si no, entonces vuelves a hacer un último intercambio ya con una solución salina y vuelves a regresar con el paciente. Pero si el paciente tiene adecuados tiempos de coagulación, pues que se siga recirculando con esta poca heparina que le estás colocando al dispositivo y con eso es más que suficiente para que se mantenga de manera adecuada, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, es importante de nuevo tenerlo en cuenta. Vigilar de manera horaria los valores de presiones y flujos, ¿no? Anotar, hacer anotaciones de manera horaria. Sin embargo, pues siempre estar al pendiente, ¿no? ¿A qué valores me refiero? Porque eso creo que no le pusimos mucha atención. En este dispositivo, por ejemplo, viene aquí unas grafiquitas, ya vieron que son como de semaforización. Entonces, aquí vienen unos valores y vienen unas gráficas específicas, y aquí viene un valor para que tú manejes la anticoagulación, y aquí viene la presión transmembrana, listo, y alguna información extra que nos esté informando, vaya, la máquina o el dispositivo de manera conjunta. Por ejemplo, esta máquina está censada en hemodiálisis, perdón, hemodiafiltración, HDF es hemodiafiltración veno-venosa continua, ¿no? Nada más que en inglés, es continuous veno-venosus hemodiafiltration, ¿no? Básicamente. Entonces, hemodiafiltración veno-venosa continua. Está programada en esto. Aquí vemos cómo hay una semaforización donde hay valores en color rojo, valor en color amarillo y valor en color verde. Tanto de la presión de entrada como la presión del filtro, ¿listo? Como la presión del efluente o, en este caso, los asuados, los desechos, ¿listo? Y la presión de retorno de la línea azul. Entonces, aquí valoramos 3 presiones específicas que son importantes. 5 con la de la presión transmembrana. Bien, entonces cada una de estas presiones son importantes para saber qué es lo que está ocurriendo. La presión de entrada se refiere de entrada hacia la máquina, ¿no? Es decir, si hay elevación de la presión de entrada, ¿listo? Nos da a entender, básicamente, que, y como ustedes lo pueden ver, es una presión negativa, ¿no? Entonces, si nos da una presión negativa superior, vaya, a los 250, 280 milímetros de mercurio, entonces nos habla que la máquina está teniendo que utilizar mucha fuerza para poder extraer la sangre y algo puede estar mal, ya sea que ya se esté ocluyendo el catéter, que se haya doblado, que se esté ocluyendo la vía, ¿no? Es digamos que lo más común, pero también puede ser que el catéter se haya abocado hacia la pared de la vena cava, ¿no? Por ejemplo,
y que cuando hace succión, pues succione ligeramente también la pared de la vena cava, generando mayor presión. Entonces ese catéter hay que redireccionarlo o lo único que podemos hacer es volver a mantener el circuito, ¿no? De manera, vaya fuera del paciente, hacer una limpieza, asepsia, antisepsia de nuestros lúmenes e invertirlos. Y en el catéter Majorcar, que uno es de color marrón y uno es de color azul, usualmente utilizamos el marrón para la extracción, ¿no? Y el azul para el retorno, pues los vamos a invertir, es decir, vamos a hacer las conexiones a la inversa. El, el, el lumen azul del catéter lo vamos a conectar con la vía de la extracción y el lumen rojo lo vamos a conectar con la vía de retorno. ¿Para qué? Para voltear el efecto del catéter. Digo, no es que tenga alguna repercusión, en realidad pues, funcionan igual, ¿no? Tienen las mismas características los dos lúmenes y afortunadamente lo podemos hacer así. Sin embargo, sí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, digo, son muchas cosas que tenemos que estar viendo. La presión de filtro, pues esto se refiere a qué tanta presión ya hay para que la sangre llegue hacia el filtro, ¿no? Entonces, eso es importante. Esto de presión de filtro, nosotros, bueno, aquí en esta imagen no se alcanza a ver, ahorita me regreso a otra para decirles exactamente cuál es. Listo, la presión transmembrana, esa presión es la que, bueno, se mide entre las dos puntas del filtro, ¿listo? De la membrana, pues esa presión transmembrana es esto que está aquí, ¿bien? La caída de presión pues usualmente es la resta, ¿no? Entre la presión de entrada y la presión de retorno, usualmente puede estar variable, ¿listo? Porque pues, en realidad estos números van cambiando de manera constante, pero es importante tener el conocimiento. Aquí hay algunos valores, ¿no? Que dice 450 mililitros por minuto, que prácticamente sería a cuánto se está ultrafiltrando a esta persona, 450 mililitros por minuto. ¿Cuánto flujo de sangre está trabajándose? Pues un litro, 1000 mililitros por hora y 4500 mililitros por hora son la sangre que está circulando, ¿no? O sea, está circulando 4,5 litros de sangre por hora en esta máquina. De ahí que es mucho más lento, ¿no? Que la diálisis convencional, ¿no? Porque la diálisis convencional son 4500 mililitros, pero casi casi por minuto, ¿no? Entonces, es importante que esa diferencia del intercambio del flujo sanguíneo, pues va a permitir al paciente mantener una estabilidad. Y algunos otros valores, ¿no? Que de acuerdo a las características de la terapia o a las características del paciente, pues se van prellenando, ¿listo? Para lo que se requiere. Entonces, aquí, en este caso, pues bueno, ahí se colocaron unos puntos de importancia. Em, Voy a regresarme rápidamente a la imagen anterior. ¿Listo? Bien, bueno, no esta, sino la... ah, aquí se ve. Bueno, aquí se ve. ¿Listo? Vamos a ver lo del sensor, ¿no? Yo les dije que aquí había dos sensores. ¿Listo? Estos sensores me van a ayudar a marcar y a valorar, ¿listo? La presión que se ejerce desde que se está generando la presión negativa, ¿no? Que en este caso la genera este rodillo. Al momento de girar, genera una fuerza de succión, ¿no? Y la sangre es atraída hacia el dispositivo, hacia la máquina. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, estos sensores me van a ayudar a marcar esto. La presión transmembrana, pues el siguiente sensor. Bien. Entonces, este siguiente sensor me va a ayudar a la presión transmembrana. La presión de retorno. La presión de retorno, bueno, en esta no se alcanza a ver, pero me paso a la imagen anterior. Listo, la presión de retorno, nosotros la vamos, o se va a medir de manera específica, ¿verdad? En esta parte. Bien, déjenme se la señalo. Listo. La presión de el retorno se mide en esta zona de aquí. Bien, por eso tiene como estos ganchitos y este es un conector de presión. El otro conector de presión que tenemos, este, pues bueno, está usualmente de color rojo, ¿bien? Y pues es importante, ¿no? Como les dije, aquí hay algunos sensores, este es para detectar hemoglobina, este igual que está aquí adentro es para detectar hemoglobina y aire, ¿bien? Y aquí el de retorno, pues maneja ciertas presiones, ¿no? Entonces, en la pantalla las vamos a ir buscando, aquí vienen acomodados diferentes, como les dije, es un poquito más tecnológico, o sea, aquí están los valores, ¿no? De las presiones de filtro, la presión de caída, la presión de retorno, bueno, aquí dice de entrada, pues, de retorno, la presión de filtro, y el otro no alcanzo a ver muy bien la letra que dice que hay. ¿Listo? Pero es importante y además nos dicen la presión o los valores específicos a los cuales se va a estar drenando, colocando y trayendo la sangre de manera específica. Entonces, todo eso es importante conocerlo. ¿Para qué? Para que tú lleves un adecuado balance de qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, cuáles son los valores establecidos que se estaban manejando con estas terapias. ¿Bien? Y así, entonces, poder, pues, dar el tratamiento adecuado, ¿no? Eh, Me quedé por aquí, ¿verdad? El circuito extracorpóreo, sí, vigilar los valores y presiones y valorar la funcionalidad del filtro.
nos dice o se nos recomienda que esté 72 horas. Sin embargo, hay filtros como el que está en esta imagen, que se llama Oxiris. ¿Listo? Este filtro Oxiris lo que va a permitir es que incluso dure un poquito más el tratamiento. Bien, es un filtro muy bueno, de muy buena calidad, que pues incluso nos ha llegado a durar un día más dándole la terapia al paciente, lo cual nos permite pues a prolongar ligeramente la terapia de reemplazo renal. Los filtros, en mi experiencia, que duran menos, pues son los de B. Brown, ¿no? Tenemos por ahí esa situación donde el filtro de B. Brown dura muy poquito en realidad, o sea, como máximo 72 horas, pero se coagula muy rápidamente. Bien, en cambio el Oxiris, por ejemplo, en este caso, que sí es mucho más caro, eso sí hay que decirlo, es mucho más caro, pero pues obviamente dura más tiempo e incluso te puede ayudar para todas las funciones, ¿no? Específicas que tú requieras. Un Oxiris con el famoso Citosorf que les he comentado, que es para la captación de las sustancias eh, proinflamatorias, pues sería una terapia de lujo para un paciente que la requiriera. Tenemos también que hay que darle cuidados al paciente, ¿no? Con su movilización horaria para evitar sus lesiones por presión, ofrecerle comodidad siempre, ¿listo? Mantenerlo obviamente limpio, seco, que no tenga humedad, al menos donde están los accesos vasculares, ¿no? Para evitar que se desarrollen infecciones. Monitorear hemodinámicamente y de manera invasiva a nuestros pacientes, porque aquí sí es fundamental estar al pendiente de la presión arterial, puesto que está sometido a una terapia de reemplazo renal que involucra la extracción de una cantidad de volumen de sangre importante. Entonces, de nuevo, es importante siempre estar monitoreando de manera hemodinámica a nuestro paciente de manera invasiva, si es que se pudiera, si no, pues la vamos a tener que ir rotando de manera muy específica para la toma de presión arterial no invasiva. ¿Listo? Además de la temperatura corporal, también es importante verificarla y tomarla constantemente. Y la evaluación de gases arteriales, ¿no? Una gasometría arterial siempre va a ser muy importante y puede ser incluso hasta una gasometría venosa, que la podemos obtener directamente del dispositivo sin tener que funcionar a nuestros pacientes, ¿no? Una gasometría venosa del dispositivo para ver cómo se encuentran los electrolitos directamente, ¿no? En la terapia de diálisis y verificar también cómo está el pH, el oxígeno, el CO2, etcétera, en esa zona para ver qué tan bien está funcionando el paciente. ¿Listo? Entonces, podemos hacerlo pues bueno, ir corroborando los resultados con la clínica que el paciente esté presentando. El cuidado del paciente en estado crítico, pues implica que nosotros como profesionales de enfermería tengamos la capacidad de detectar oportunamente potenciales complicaciones que ponen en riesgo algún órgano o incluso la vida del mismo paciente, ¿no? Es nuestra obligación, de nuevo, estar al pendiente, estar a la vanguardia y este comentario sí lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a recalcar mucho, no es lo que siempre hacemos, es lo que tendremos o tenemos que hacer en algún momento, ¿listo? Eh, un diplomado, pues es para que ustedes aumenten sus conocimientos, ¿no? En este caso, aumenten sus conocimientos y tengan la posibilidad de enriquecerlos, ¿no? Que de aquí salgan con conocimientos nuevos y ahora vayan y los apliquen en sus lugares de trabajo de la manera correcta, ¿verdad? Con, vaya, las actitudes correctas y demás para tratar de ir mejorando la atención y la calidad que le presentamos a nuestros pacientes. ¿Listo? Eso es el objetivo principal de este ensayo, ¿no? De este diplomado, perdón, no solamente llenarlos de información que no estamos tan acostumbrados a realizar, pues en ciertas latitudes de la República Mexicana. ¿Listo? Entonces, bueno, en lo que cambio de presentación, porque vamos a cambiar de presentación, si hay alguna duda, por favor, pueden hacerla, pueden comentarla y vamos a ver ahora, ¿verdad? Vaya, en lo que carga, vamos a ver lo relacionado al ECMO. ¿Listo? Entonces, de lo relacionado al ECMO, pues bueno, vamos a ver igual cuidados, algunas especificaciones que ya vimos en algún momento en la clase de SDRA, pero bueno, las vamos a volver a repetir para dejar algunos puntos muy, muy claros. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esta presentación que, como ustedes saben, en conjunto con Ineduxa, Alproe y Amengi, pues estamos aquí con ustedes compartiendo este diplomado. Bien, de verdad es importante si están más interesados, hay diplomados, ¿no? De terapia de reemplazo renal lento continuo, o sea, que se dedican 4 o 5 meses de lleno y por completo a la terapia de reemplazo renal lento continuo. Hay diplomados que se dedican 3, 4 meses, hasta 5 en algunos casos para el ECMO. O sea, son temas que requieren mucho más que una sola sesión. Bien, en el caso de nosotros, pues abarcamos adulto en estado crítico, que tiene mucha información, como ustedes lo conocen. Ya vimos pancreatitis, vimos situaciones cardiológicas, vimos situaciones respiratorias, vimos situaciones
renales, bien. Asociamos con el paciente, vimos la introducción a la terapia intensiva, a los cuidados intensivos, cuidados críticos, etcétera. Bien, y poco a poco vamos indagando y hemos mencionado en algunas ocasiones el ECMO, la terapia de reemplazo renal, la terapia de hipotermia, el monitoreo hemodinámico, ¿no? Todo eso también ya lo tuvimos que relacionar con los pacientes, ¿listo? Pero ahora es importante que lo que vimos en clase lo relaciones con cada uno de los temas y que además lo relaciones con la clínica de tu paciente. ¿Qué está presentando tu paciente que requiere, ¿verdad? De manera muy específica que tú le brindes los cuidados necesarios, no solo a él, sino a un binomio, ¿no? A él y a la máquina de terapia de reemplazo renal, o a él y al dispositivo de mecánico circulatorio, como lo puede ser el ECMO. ¿Listo? Entonces, aquí pues primero vamos a definir que el ECMO es un sistema mecánico utilizado para asistir o ayudar a mantener la función cardíaca, la función pulmonar o ambas a través de una membrana de oxigenación extracorpórea. Y aquí en esta imagen te pongo una foto desde una perspectiva, ¿no? Distinta usualmente a la que llegamos a tomar, pero quiero que pongas mucha atención porque de esta imagen ya te estoy sorprendiendo un poco o yo espero sorprenderte un poco. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mira, aquí tengo digo, no se ve nada del paciente, ¿cierto? Pero aquí tengo mi vía de extracción, que en este caso es la azul, ¿no? En este caso la azul sí funciona como vía de extracción, ¿listo? Mi vía venosa, que viene aquí arriba, entra aquí a mi dispositivo, que es una bomba centrífuga. Una bomba centrífuga es un dispositivo que genera presión negativa por medio de balines que al ser imantados comienzan a girar a unas revoluciones impresionantes por minuto, generando una presión negativa y así disminuyendo la hemólisis que generan los rodillos, por ejemplo, ¿no? Como en la hemodiálisis. Y estos dispositivos ya no tienen esa característica. Se prefiere se prefiere de nuevo, pues, este tipo de dispositivos. Bien, bueno, llega la sangre por aquí arriba, se llena esta pequeña capa que también no es muy grande, ¿eh? O sea, tiene, ¿qué les gustará? 4 centímetros de grosor, o sea, no es mucho, ¿listo? Pero gira inmensamente rápido, ¿listo? Y al momento de girar, genera la presión negativa, extrae más sangre, ¿listo? Y la retorna ahora hacia la vía que va a conectarse de manera directa con la membrana. Y aquí está la sorpresa que les he mencionado. Si ya te diste cuenta en la imagen, que espero que sí, pues ya te habrás dado cuenta, ¿no? De manera muy específica que tiene dos oxigenadores. Bien, aquí está uno, este que se ve azul aquí, y aquí está el segundo. Tiene dos oxigenadores porque este paciente estaba muy grande en peso y talla, que requería, ¿listo? De dos oxigenadores en este momento. ¿Ok? Entonces, también es importante conocer esto porque hay pacientes que no van a, o sea, no nos va a dar una sola membrana, vamos a necesitar dos al mismo tiempo, por ejemplo, ¿listo? Y además de eso vamos a necesitar más cánulas, 2 cánulas o 3 cánulas de retorno, ¿no? Porque también nos va a ayudar a poder redistribuir, pues, toda la sangre de este paciente. Entonces, ya vimos desde aquí que hay muchos tipos de conexión de ECMO, los vamos a platicar más adelante para dejarlo un poquito más claro. Tenemos también, ¿verdad? Esta imagen de fondo, también el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Bien, esta foto pues, me la pasó una amiga perfusionista. Y aquí vemos un dispositivo, un oxigenador. Este es un ECMO hechizo, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque utilizamos un oxigenador de circulación de extracorpórea, no un oxigenador de ECMO como tal. Bien, y entonces este oxigenador de circulación extracorpórea, pues lo que genera de manera muy específica es menos tiempo, ¿no? De funcionalidad. Este oxígeno, este rombito que se ve de color blanco. ¿Listo? Entonces aquí está el dispositivo del ECMO, igual es muy parecido al de la imagen anterior, el dispositivo, pero cambia los oxigenadores. Aquí hay dos, ¿verdad? Pero uno está purgado y el otro es el que está funcionando. Aquí no están conectados los dos porque pues este es un paciente pediátrico que además tiene o está empaquetado, ¿no? Esto que se ve aquí blanco, como, bueno, como amarillento, aquí arriba, pues es un parche específico, ¿no? Que utilizan en el área quirúrgica que le da un sostén a las compresas que se quedan en este momento en los pacientes. Aquí pues probablemente sea compresa y media o gasas, no sabemos bien, no soy experto en pacientes pediátricos quirúrgicos, pero pues está empaquetado, ¿no? Entonces, aparte vean el pequeñín, cuántas infusiones tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Y por aquí hay otras bombas, ¿no? Algunas se ven apagadas, pero otras sí tienen soluciones colgando. Entonces, tiene bastantes soluciones para el tamañito, ¿no? Tan chiquito que tiene este pacientito. Y además, pues vemos que tiene una fuente de marcapasos, listo, que tiene drenajes con sellos de agua. Este paciente está pues gravemente comprometido, probablemente por una cirugía bastante compleja, ¿no? De una paliación o una reparación de una cardiopatía congénita. Pero bueno,
No es el fin de esta práctica. El fin de esta plática, perdón, el fin de esta plática es decir que el ECMO o la membrana de oxigenación extracorpórea, pues se emplea en pacientes que no son capaces de mantener por ellos mismos la oxigenación y o la perfusión de los tejidos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el ECMO es realizar un intercambio gaseoso a través de una membrana extracorpórea que hay de muchos tipos, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro, hay de muchos tipos de membranas, ¿listo? Pero que estas membranas van a utilizar una bomba centrífuga, ¿listo? Y un intercambiador de gases o un oxigenador como tal, ¿bien? Que va a darle al paciente soporte hemodinámico porque va a trasladar la sangre a una velocidad importante, mejorando así la perfusión, y va a utilizar un oxigenador con una membrana extracorpórea que va a permitir el intercambio gaseoso, por lo tanto dándole soporte respiratorio. ¿Listo? Entonces, el ECMO es un tratamiento bastante padre, bastante importante, bien, y ya es de mucho, mucho interés, ¿no? El darle la atención específica. En este caso, los objetivos principales del ECMO, pues es ayudar a mantener la función cardiopulmonar o pulmonar solamente de forma temporal o prolongada en los pacientes. Además, nos permite al paciente mejorar la presión arterial y el gasto cardíaco, optimiza la perfusión sistémica y mejora el intercambio gaseoso y permite al equipo de salud tiempo para actuación, tiempo para toma de decisiones. Esto es muy importante. El ECMO no es que sea mágico y salve vidas, ¿no? Lo hemos comentado. El ECMO necesita tiempo, tiempo para que actúe, sobre todo a nivel respiratorio. Y a nosotros nos da tiempo para actuar con fármacos, con tratamientos, con cirugías, con procedimientos en la sala de hemodinámica, ¿listo? En pacientes cardiovasculares. O tiempo para toma de decisiones, para un paciente que se le va a hacer un trasplante, para un paciente que va a entrar a una cirugía, que es bastante compleja y que además el paciente está complicado, entonces el ECMO nos da tiempo para tomar decisiones correctas, ¿no? O sea, a ese paciente le estamos dando ya un soporte mecánico circulatorio, ¿listo? Y eso nos permite tardarnos incluso un día más, si así fuera necesario, en lo que se hace consenso, se le hacen estudios, se tienen todos los laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso es lo que permite el ECMO. El ECMO no cura, el ECMO nos da tiempo para actuar y que el paciente, por medio de lo que nosotros hagamos, pues pueda curarse. Aquí viene esta imagen, me gusta mucho porque esta sí es los tipos de ECMO que existen. Digo, los dos grandes grupos es el ECMO veno-venoso y el ECMO veno-arterial. ¿Listo? Donde obviamente la extracción es venosa. En el primero el retorno también es venoso, ¿no? En el segundo la extracción es venosa y el retorno es arterial. Sin embargo, hay diferentes variaciones y quiero que las observemos con detenimiento. Voy a hacer o acercar un poco la pantalla. ¿Listo? Ahí está. Primero tenemos, vamos desde la A hasta la H, ¿no? Que están así organizados aquí. Entonces, aquí tenemos veno-veno arterial. ¿Qué se refiere? Que tenemos dos extracciones venosas, una superior y una inferior. ¿Ya viste? Entonces tenemos dos extracciones venosas y solamente un retorno arterial. ¿Listo? Esto es muy común sobre todo en pacientes que tienen problemas respiratorios graves. ¿Listo? Es muy común que lo veamos así, ya sea en esta modalidad, que es la A, donde tenemos una extracción venosa superior y una inferior, o la B, ¿no? Donde tenemos una extracción venosa, dos extracciones venosas, perdón, inferiores, ¿no? Una derecha y una izquierda. ¿Listo? Y solamente un retorno arterial. O puede ser la C. La C necesita un dispositivo distinto, una sola cánula, perdón, pero que se llama cánula de doble canastilla, la cual la primera canastilla va a quedar, pues básicamente en la aurícula derecha, en la vena cava superior, y la canastilla inferior, pues va a quedar en la vena cava inferior, ¿no? Extrayendo sangre de las dos partes, ¿no? Superior e inferior, sin necesidad de tener dos cánulas, ¿listo? O sea, es una cánula más grande que tiene un espacio mucho más grande. Y a esto me voy a regresar un poco a las imágenes anteriores. Aquí está esta cánula que les acabo de comentar. Entonces, veamos este paciente. Esto no es, aquí está arterial y venoso, aquí son dos cánulas, ¿listo? Sin problema, pero de manera muy, muy específica, aquí tenemos la imagen, ¿no? Esta es la famosa cánula de doble canastilla, en donde por dentro, pues no se alcanza a visualizar del todo, ¿verdad? Pero aquí hay una marquita, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí donde está mi cursor hay una marquita donde nos dice que es la primera zona de extracción, ¿listo? Y la segunda zona de extracción, pues obviamente es hasta la punta. Tiene dos canastillas que pueden extraer sangre y redirigirlas hacia diferentes direcciones como tal, ¿listo? Es una cánula de doble canastilla que la verdad es que en México tenemos muy pocas de ellas todavía y estamos, bueno, están tratando de que ya traigan un poco más para evitar pues más punciones en los pacientes, ¿no? Aquí en vez de tres punciones, como vemos en A y B, pues C nada más tiene dos, ¿no? O sea, la de la doble canastilla y además solamente la arterial. ¿Listo? Claro, ahí también tendrá que verificarse la necesidad del paciente, ¿no? Si este solo requiere
de una sola vía venosa, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Bien, ahora tenemos otra versión, ¿listo? Del ECMO veno-venoso, ¿ok? Entonces, esto es importante. La siguiente versión del ECMO veno-venoso se llama veno-arteriovenoso, ¿listo? Entonces, esta siguiente versión de de veno-arteriovenoso, bien, se refiere, ¿verdad?, a que la extracción, literalmente la extracción, va a ser de una vena, ¿ok? Viene aquí la sangre, el, la bomba centrífuga, el oxigenador y regresa por dos vías distintas. Una que va directamente hacia una arteria, ¿listo? Y otra que además de sangre oxigenada, ¿ok? Pero regresa a una vena. Esto lo pudiéramos haber visto en pacientes que desarrollaran insuficiencia cardíaca severa y que además tuvieran COVID, por ejemplo. ¿Listo? O sea, si tuviera las dos situaciones, el paciente y requiriera ECMO, probablemente este sería uno de los tipos de ECMO que le colocarían. ¿Por qué? Porque quitamos sangre venosa, ¿no? Y regresamos sangre venosa oxigenada, que ya los pulmones no van a tener que trabajar, si ustedes recordarán lo del SDRA, ¿no? Los pulmones ya no van a tener que trabajar o exigirse de más, ¿listo? Y además le estoy regresando sangre ya oxigenada directamente a las arterias para mejorar la perfusión. Entonces estoy protegiendo la vía respiratoria, pero al mismo tiempo estoy atendiendo mi respuesta circulatoria sistémica, ¿listo? Entonces es otra variante del ECMO veno-venoso. Listo, o veno arterial más bien, porque primero es arteriovenoso, ¿no? Entonces, veno arterial en este caso. Aquí tenemos una segunda versión, ¿no? En donde igual tenemos una extracción venosa, que en este caso es superior, ¿listo? Y después tenemos el retorno, donde igual hay un retorno superior y un retorno inferior. El superior también es a la vena, ¿no? O bueno, a la cavidad derecha, ¿listo? Del corazón. Y el otro retorno es a la arteria femoral, ¿listo? Y puede ser derecha o izquierda, eso ya depende, pues, del cirujano y de quien lo coloque, ¿no? En este caso, pues, pudiera ser también por una cánula de doble canastilla, ¿listo? Aunque es un poquito más complejo. Lo que sí es que, pues, obviamente esta cánula de doble canastilla, pues, va a tener sangre mixta en algún momento, ¿no? O sea, se va a mezclar la sangre y, nada más hay que tener cuidado con eso. Tenemos otra modalidad, ¿listo? Veno-veno arteriovenoso. Entonces, aquí hay cuatro conexiones, ¿están de acuerdo? Dos de extracción y dos de retorno. Las dos de extracción, pues obviamente son venosas siempre, ¿no? Una femoral derecha, una femoral izquierda. Bien, van hacia la bomba centrífuga, hacia el oxigenador, y del oxigenador retorna, se bifurca en dos de nueva cuenta, y uno va hacia el lado derecho del corazón y el otro va hacia la arteria femoral, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí le estamos dando protección circulatoria y protección respiratoria al mismo tiempo a este paciente. ¿Listo? La siguiente igual es la misma modalidad, veno-veno arteriovenoso. ¿Listo? Donde tenemos igual dos extracciones venosas y dos retornos, uno arterial y uno venoso. Y aquí se ve un poquito más complejo, ¿no? Pero básicamente las cánulas de extracción, pues una está en la vena cava superior, la otra está en la vena femoral, ¿listo? Llegan por la bomba centrífuga al oxigenador y del oxigenador después se bifurcan, uno hacia la arteria femoral y otro hacia la vena femoral, ¿listo? Con ya sangre oxigenada que van a permitir de cierta manera mantener un equilibrio en el paciente. Lo ideal, ¿verdad? Lo ideal, si nosotros lo que quisiéramos es ayudar a proteger a los pulmones, pues sería que el retorno con sangre oxigenada sea lo más cercano a los pulmones, es decir, al corazón derecho, ¿no? Que se quede en la vena cava superior o incluso en la aurícula derecha, ¿no? La punta de la cánula. Eso sería lo ideal, ¿no? Lo importante porque ya estaría mucho más cerca de los pulmones y obviamente no perderíamos mucha cantidad de oxígeno en el propio retorno hacia los pulmones. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. Y la última, tres accesos para la extracción de sangre y uno solo para el retorno. Veno arterial. ¿Listo? Entonces tenemos una extracción superior, dos extracciones inferiores y un retorno por la arteria femoral. Bien, en donde también, pues aquí lo que nosotros buscamos es mover la mayor cantidad de sangre venosa que se pueda para retornar también la mayor cantidad arterial que esté disponible en ese momento. Entonces, es importante tenerlo en cuenta de que depende pues de las características físicas del paciente, de la patología que el paciente esté padeciendo, ¿no? Entonces, si el paciente es muy grande, tanto en peso como en talla, pues a lo mejor vamos a estar en veno arterial o vamos a estar en veno arteriovenoso o vamos a estar en veno arteriovenoso, ¿no? O sea, depende mucho de la situación del paciente, ya sea respiratoria, hemodinámica, ambas, ¿listo? Y del peso y talla también del paciente. Ahora, las indicaciones para la colocación de un ECMO pues son fáciles. Insuficiencia respiratoria aguda, y ya sean SDRA causas directas, todo aquello que daña al pulmón y genera un síndrome de distrés respiratorio agudo, o todo aquello que va a generar de manera indirecta, es decir, el daño no es directamente en los pulmones, pero el proceso inflamatorio afecta al proceso respiratorio,
¿listo? En el SDRA con causas indirectas, con paciente gran quemado, pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Que estuvimos platicando. Y el SDRA directo, pues dijimos que lo más común es la neumonía, ¿listo? Bacteriana usualmente, está la neumonía viral, obviamente, y abscesos, pulmonares, alguna otra situación que genere este tipo de problemas. Insuficiencia cardíaca refractaria, lo que nosotros conocemos también como choque cardiogénico, ¿no? Ya lo platicamos, ya lo vimos, vimos también en esas diapositivas algunas imágenes y algunas indicaciones, comparación de información, ¿verdad? Acerca el choque cardiogénico, el protección cardiopulmonar, y estas indicaciones, esta última indicación, pues son basados en 4 tiempos indispensables. Tiempo para tratamiento, es decir, el paciente está muy mal, ¿no? Ya sea del SDRA o del choque cardiogénico, yo le coloco ECMO para darle tiempo al tratamiento, ¿no? Para darle un soporte a ese tratamiento farmacológico que en algún momento pues va a tener que efectuarse, ¿no? Digo, si el tratamiento farmacológico después de los tiempos establecidos no tiene los efectos deseados, sobre todo a nivel cardíaco, pues vamos a tener problemas. Pero si el tratamiento farmacológico solo requiere de tiempo, ¿no? Para que éste comience a funcionar y tengamos los mejores resultados, pues entonces el tiempo para tratamiento es lo ideal, ¿no? En este caso, o la elección correcta. Estamos también dentro del tiempo para cirugía. Un paciente que a lo mejor va a un trasplante pulmonar por X o Y situación, está con compromiso respiratorio y demás, pero no queremos intubarlo desde, vaya, desde el inicio, que llegó o que está hospitalizado, pues a lo mejor lo que podemos hacer es colocarle un ECMO, ¿no? Pudiera ser una situación en ese momento, un ECMO. ¿Para qué? Para que veno-venoso, ¿no? Pues, descansamos a sus pulmones en ese momento, su vía respiratoria, todo está bien, ¿listo? Para que cuando el paciente entre a cirugía, pues ya destetamos el ECMO posterior a esto, ¿no? Si fuera necesario. O trasplante cardíaco también, se puede para el ECMO, paciente va para trasplante cardíaco o para un dispositivo de asistencia ventricular permanente. Entonces, el paciente primero entra a ECMO, ¿no? Se le da al menos 24 horas de terapia, lo que se prepara, se programa, etcétera, para entrar a cirugía. Posterior a la cirugía probablemente salga con el ECMO todavía, sobre todo si es trasplante cardíaco, listo, y estuvo grave la cirugía, pues lo dejan con el ECMO, si no, se retira el ECMO también lo antes posible y se resolvió el problema del paciente, ¿listo? Tiempo para decisión, bueno, no sabemos qué hacer, es decir, tenemos muchas dudas porque el paciente está muy mal, pero el ECMO estamos seguros que le va a ayudar, entonces se le coloca ECMO, ¿no? Y el paciente, tenemos, tenemos para vía cardíaca, este, em, pues más o menos 3 días, ¿no? Para tomar decisiones cuando está el ECMO colocado. Sin embargo, pues no nos vamos a tardar tanto, ¿no? Solo el hecho de colocar el ECMO es de vamos a perder ahí media hora, pero después vamos a tener 1, 2 o hasta 3 horas para ya tomar las decisiones correspondientes con base en los resultados, en ecocardiografías, en electros, en clínica del paciente, ¿listo? Y la respuesta al tratamiento de cómo puede ir mejorando, ¿no? Y aquí depende mucho, pues obviamente, quien esté encargado del ECMO, que lo mantenga funcional, ¿listo? Quien esté encargado del paciente, en este caso el personal de enfermería, bien, que también lo mantenga lo más confortable posible, que sepa las dosis mínimas de los fármacos, las dosis máximas terapéuticas, las dosis tóxicas o de toxicidad de estos fármacos y entender a qué dosis se le está administrando al paciente y por qué. Alfa, beta adrenérgica, estamos utilizando inotrópicos de otro grupo, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que debemos de conocer de manera específica para estos pacientes. Y el tiempo para trasplante, ¿no? Bueno, para cirugía, pero también para trasplante directamente y se los dije en 2 ocasiones, ¿no? Trasplante pulmonar o trasplante cardíaco, pues funciona muy bien para ambas situaciones. Entonces, debe ser reversible la situación del paciente para que cumpla, ¿no? Es decir, son estos criterios, vaya, para indicar una colocación de ECMO, pero todos van a estar condicionados a que sea reversible eh, la situación del paciente, ¿listo? Entonces, a que sea reversible la situación del paciente, a eso es a lo que se va a apostar cuando nosotros estamos, pues, colocando un ECMO. Y pacientes este, que sean mayores de 70 años totalmente se descartan, ¿no? De la posibilidad de colocar un ECMO porque, pues, si tú recuerdas en la terapia este, de reemplazo renal, anticoagulamos al paciente, pues imagínate en el ECMO, ¿no? Lo tenemos que anticoagular todavía un poquito más, entonces los pacientes mayores sufren mucho sangrado y pues terminan en decesos por hemorragias más que por alguna otra situación, ¿no? Entonces se evita
de preferencia en estos pacientes. La supervivencia del ECMO pulmonar o del ECMO veno-venoso es de 64% de los casos. Como les dije, no es una situación que cure, no es una máquina que venga y haga milagros, así no es, no funciona, listo como tal. Entonces, el ECMO veno-venoso tiene una supervivencia de 64% hasta el año pasado. Supongo que este año nos darán algunos resultados de algunos estudios que hayan estado pendientes por publicar, listo, pero hasta lo que conocemos, 64% de los casos de supervivencia de ECMO veno-venoso, 54% de supervivencia de los pacientes con ECMO veno-arterial, listo. Entonces también, bueno, es un tratamiento bastante caro, que sí funciona en muchas ocasiones, pero que en otras no es totalmente viable, listo. Entonces la mortalidad aumenta, la supervivencia disminuye y esto genera pues un poquito de controversias, ¿no? Entonces por eso se debe de escoger bien a los pacientes a los cuales se les va a colocar la terapia, porque de nuevo además es cara, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo último que dice SPR, pues es reanimación cardiopulmonar con ECMO. ¿Listo? Entonces, esto también es muy importante. No todos los centros que tengan, vaya, la posibilidad de colocar un ECMO, pues tienen estas habilidades, ¿no? En los centros ECMO como tal, pues se les enseña, ¿no? El SPR, que básicamente se trata de, mientras estás dando reanimación cardiopulmonar, están colocando lo antes posible las cánulas del ECMO, ¿no? O sea, alguien está dando maniobras de reanimación cardiopulmonar, van a desfibrilar lo que sea necesario, etcétera, solamente se separa la gente. Posterior a eso, se retoma el trabajo de colocación del ECMO lo antes posible para que por medio del ECMO, ¿no? Comiencen a darle un soporte circulatorio a este paciente y poco a poco recupere el latido cardíaco. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta y esos pacientes sobreviven el 42% de los casos. ¿Listo? Porque además, pues es bastante tardado colocar a veces un ECMO. Entonces, es un tiempo que a lo mejor se puede perder, ¿no? Pero en el ámbito hospitalario, pues nos dice que si se puede, ¿no? Colocar el ECMO, pues aprovechamos para colocarlo en ese momento y salvarle la vida a la persona, ¿listo? Aún así, pues debe ser en una situación, pues extrema, ¿no? No todo paciente que caiga en paro, vamos a decir, bueno, que yo en paro hay que colocarle ECMO, no. O sea, debe de cumplir también ciertos criterios de inestabilidad, ¿no? O que nos va a costar mucho trabajo por sí solo sacarlo de paro cardiorrespiratorio, entonces se prefiere que se coloque también el ECMO para que el ECMO nos ayude a darle un soporte circulatorio masivo a estos pacientes. El rol de nosotros como profesionales de enfermería, ¿no? Pues es obviamente monitorizar a nuestro paciente completo. Aquí sí vamos a requerir de perfiles hemodinámicos, entonces vamos a requerir de gasto cardíaco, vamos a requerir de resistencias vasculares, vamos a requerir de presión arterial media, presión arterial pulmonar, sí vamos a requerir ya de un perfil hemodinámico completo. ¿Listo? Y entonces puede ser que tengamos un catéter Swan-Ganz o puede ser que tengamos un catéter MAC, que así se llama, ¿listo? Y que en cualquiera de las dos situaciones lo tengamos disponible para monitorizar a nuestro paciente, ya sea desde el monitor convencional, como siempre, el que tenemos aquí colgado arriba usualmente, ¿listo? O este pequeño monitor que está aquí abajo, ¿listo? Que es el famoso EV1000, el que les platiqué en la clase de monitoreo, ¿listo? Que, bueno, desde ahí podemos monitorizar toda la parte hemodinámica del paciente. Además, debemos de garantizar el funcionamiento de todos los dispositivos del equipo del ECMO y de todo el material que esté dentro en la terapia de nuestro paciente. Y claro, prevenir complicaciones, siempre estar un paso adelante de todo lo que se va a realizar. Si van a colocar ECMO, tú ya tienes tu carro de urgencias cerca, tu carro de anestesia si es que fuera necesario. Ya tienes, bueno, en el caso, por ejemplo, de este hospital, que sigue siendo el de cardiología, pues tienes ya un carro especializado para cirugía, ¿no? Por si se llega a requerir algo, pues lo acercas, porque ahí tenemos pinzas, piezas, etcétera, que son fundamentales para algún procedimiento. Tienes obviamente ya el ECMO, los perfusionistas pues lo están purgando, lo tienen listo para poderlo trasladar y traer en cualquier momento, ¿no? Ya tienes tu ventilación mecánica por si se llegara a requerir, ya tienes monitores especializados para empezar a monitorizar la oxigenación o la perfusión de ciertas zonas anatómicas, como lo puede ser el BIS o el NIRS, para ser específico el NIRS, ¿no? Que eran los electrodos que comentamos en alguna ocasión que se colocan en diferentes partes de la cabeza o que la podemos colocar en los pies o en la parte posterior, en las lumbares, ¿no? Por ejemplo, para estar monitorizando la presión de perfusión renal, ¿listo? La cerebral y a lo mejor una distal, y con eso tener suficiente monitorización en el paciente, ¿no? Además de la clínica de ese paciente, lo que presente, los fármacos que tenga ya funcionando en ese momento o administrándose, pues todo eso debemos de manejar nosotros, ¿no? O sea, nadie más debería de manejar eso más que enfermería, porque todo eso es función de enfermería. Además de mantener el control, la limpieza, la higiene, la estética del paciente, ¿listo? También debemos de saber manejar tecnologías y de nuevo, no son ideales, no son ideas utópicas, es lo que debería ser, ¿bien?
para que, pues bueno, digan, ah, mira, esta persona está bien capacitada, vamos a confiar en él, ¿no? Y aquí, pues bueno, les pongo dos videitos, ¿listo? Déjenme, veo si puedo parar uno. Bien, ya se reprodujo uno. Aquí están colocando un ECMO, si ustedes se dan cuenta, ¿no? En el que está en movimiento, están colocando un ECMO, ¿listo? Y aquí despinzan, ¿listo? Y obviamente pues, la sangre ya empieza a circular, ¿ok? Entonces aquí está el profesionista, se llama Dayana, ¿listo? Y ya está conectado el ECMO. Pero aquí lo que, o lo importante, pues, es que vean los datos clínicos del paciente, ¿no? Va un poquito lento, pero es importante ver los datos clínicos del paciente. Voy a apagar de nuevo mi cámara porque les digo que yo detecto que eso es lo que a veces enlentece los videos. Entonces, lo que les decía, ¿no? Hay situaciones en las cuales tenemos que estar al pendiente de nuestros pacientes en todo momento. ¿Listo? Entonces ahí dicen, ya está despinzado, lo... Exacto. Y vean, ya está aquí en la máquina de perfusión, ¿listo? Ya está funcionando, o sea, ellos ya no tienen errores y requieren, miren, de un anestesiólogo que está atrás en vía aérea, está obviamente aquí los médicos que pueden ser cirujanos o pueden ser intervencionistas y ven los signos vitales, ¿listo? Entonces, hay también otra anestesióloga, que en este caso es quien está vestida de verde, ¿listo? Y es la que se está encargando de moverle a los fármacos en este caso, ¿listo? Entonces, ellos se encargan directamente de los fármacos, del ventilador mecánico. Aquí los cardiólogos se encargan de la colocación del ECMO, los perfusionistas, que son enfermeros, en este hospital en específico son enfermeros, ¿listo? Se encargan de toda la monitorización y colocación del ECMO, preparación y demás. Y nosotros como profesionales de enfermería estamos preparando fármacos, estamos preparando medicamentos, estamos preparando soluciones, estamos preparando material, estamos circulando básicamente todo el procedimiento que está realizando nuestros compañeros que pueden ser del área quirúrgica de nueva cuenta o médicos intervencionistas. ¿Listo? Entonces, si vieron anteriormente, o sea, la imagen anterior, teníamos una presión de 80 sobre, me parece que eran 40 y tantos, ¿no? Y la media, pues obviamente estaba disminuida. Ya pasa unos momentos, ya están terminando de todo el procedimiento, ya está funcionando el ECMO y la saturación, pues mejora poquito, ¿no? A comparación a la imagen anterior, la frecuencia cardíaca también mejora bastante y la presión arterial se eleva incluso, ¿no? Estamos aquí, según esto, 135/75 con media de 94, ¿no? Es decir, ahora hay que ir bajándole a nuestros fármacos, principalmente. No los vamos a destetar, no los vamos a quitar, ¿listo? Pero sí vamos a ir bajándole un poco a la vasopresina, por ejemplo, que en este caso tenía la paciente, a la vasopresina, para que esta no continúe haciendo, pues bueno, su efecto vasopresor. Vamos a dejar idealmente, ¿no? En estos pacientes solo la norepinefrina, la dobutamina, ¿listo? Si tuviéramos levosimendan indicado, prescrito, pues bueno, levosimendan sería lo mejor, pero no los vamos a retirar, es decir, ahí se van a quedar, ¿listo? Solamente van a estar cerrados en algún momento para ver cómo reacciona el paciente, ¿no? De nuevo, no es una terapia que cure, es una terapia que puede proporcionarnos tiempo para poder actuar, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún momento volvemos a requerir de los vasopresores o de los inotrópicos, entonces no hay que quitarlos del todo, ¿no? Bueno, siempre y cuando cumplan las reglas de la institución. Estar verificando también la ventilación mecánica, ¿no? Porque si ya le estamos dando un soporte ventilatorio con el ECMO, pues a lo mejor igual podemos bajar los parámetros respiratorios a lo mínimo necesario en este paciente. ¿Listo? Y este segundo video, pues solamente es de cómo está el ECMO constituido. Este es otro tipo de ECMOs, más moderno. Los dos son Macket, ¿no? Es decir, el anterior, el que sale aquí, que se vio la maquinota, ¿no? Que vimos en las otras imágenes, son de la misma marca, Macket, nada más que el otro es un poco más viejito, este es más actual, igual con su pequeña pantallita, pero ya es touch, y podemos ver diferentes, aquí tiene diferentes cuadritos, ¿listo? Que si los vamos seleccionando, pues tenemos diferentes valores específicos para estar visualizando y poder verificar. Aquí está el de la casa, ¿no? El del home, que tiene los valores principales. Está este que es del listado, que te presenta valores un poquito más complejos. Está uno que nos presenta la temperatura, la oxigenación de la sangre, tanto venosa como arterial, etcétera, que ya no lo da desde esta máquina y sin necesidad de estar tomando de manera continua gasometrías. ¿Listo? Entonces también eso es muy importante. La tecnología ha avanzado y ya con esto disminuimos las punciones en los pacientes. Bien, aquí por ejemplo este número que está subrayado en azul. ¿Listo? Dice 3.309, eso se refiere a que 3.309 revoluciones por minuto, es decir, a 3.309 veces está girando los balines, ¿listo? En la bomba centrífuga. Para que esos 3.309 veces que gira ese balín por minuto, o sea, imagínense la velocidad a la que va, ¿listo? Generen 4,99 litros de sangre circulando por todo este ECMO, ¿listo? Por minuto. Bien,
sea, aquí el volumen es increíblemente alto, 4.99 litros por minuto. ¿Listo? Y hay una presión negativa, que es justo pues, la de succión, ¿no? La que se genera, la presión negativa de succión. Hay una presión premembrana, una presión postmembrana, ¿sí? La diferencia, la delta de presión, pues este número que está aquí abajo que dice 42. Si nos damos cuenta, la presión premembrana es de 106, la presión postmembrana es de 148 y la resta entre las dos da 42, ¿listo? Que es el delta de membrana o de presión de membrana, la diferencia entre estas presiones, que siempre debe ser mayor a 10, ¿no? O sea, como la presión arterial normal, siempre al menos debe ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Aquí está la temperatura, ¿no? En este caso de la sangre del paciente, 35.8, ¿listo? Y, a ver, déjenme que se mueva otro poquito. Ah, mire. Y este número que está hasta acá abajo, que dice 70.7, es la saturación venosa de oxígeno. ¿Listo? Entonces, desde aquí ya tenemos gases. Ya empezamos a tener valores de gases. ¿Listo? Y eso es de verdad demasiado importante. En el siguiente, no se alcanza a visualizar mucho, pero en el siguiente, apartado aquí en este cuadrito de aquí abajo, se ve como si fuera de laboratorio, ¿no? Entonces ahí le das y te va a dar la hemoglobina, te va a dar el hematocrito, que tiene la sangre del paciente. Por eso les digo, ya no es necesario estar tomando tampoco tantos laboratorios porque este dispositivo ya nos facilita un poco la vida, ¿bien? Entonces, existe en sí, yo sé que no en todos lados lo tienen disponible, eso también lo sé, pero es importante que ya tengan nociones, ¿bien? Para que, pues, destaque, ¿no? Despuntes de dónde estás. Bien, importante. Entonces ahí continúa, ¿no? Básicamente el video, nada más mostramos las imágenes porque se lo grabé para, pues para ustedes, para otros alumnos en general. Ese dispositivo que está arriba es el del aire, la presión del aire, ese es el intercambiador de gases, donde podemos aumentar la fracción de oxígeno y también la fracción de aire como tal. Además tenía una terapia de reemplazo renal, en este caso es la máquina amplia, ¿listo? Que también nos ayuda para las tres modalidades, hemodiafiltración, hemodiálisis y hemofiltración veno-venosa continua, tiene sus características muy específicas y que bueno, ven, ahí estaba conectada ya con su drenaje, listo. Y vamos a pasar a la parte posterior, de aquí nada más es como para que vean cómo eran las máquinas, ¿no? Aquí tenemos al filtro, en este caso ya no es un filtro azul, ¿vieron? Ya es un rombo rojo, ¿listo? Es porque este filtro en específico es para este modelo, pues, de máquina, ¿bien? El azul es para el otro modelo, el anterior, ¿no? Idealmente. Y los blancos, que son de la misma marca, son de circulación extracorpórea. Entonces, vean, ahí está el rombo de nuevo, ¿listo? Aquí esta sangre está brillosa, entonces eso quiere decir que esta sangre es la que ya está oxigenada y regresa hacia el paciente. Y la que vemos aquí arriba, donde está ahorita el cursor, ¿listo? Donde lo estoy moviendo, es esa la sangre venosa, la que llega del paciente. Entonces llega del paciente del otro lado del rombo, ¿no? O de arriba del otro lado del rombo. Ahí está la bomba centrífuga, hace la función específica de la oxigenación y sale la sangre oxigenada por esta vía. Además, tenemos otras conexiones, si ya se dieron cuenta. Aquí hay una conexión, listo, con una llave de 3 vías y sus conectores Luer y demás. Bueno, esta conexión es la que me va a llevar hacia el amplia. Bien, entonces aquí extraigo la sangre, no, perdón, aquí retorno la sangre del amplia hacia la membrana para que pase directamente a la membrana y de la membrana hacia el paciente. ¿Listo? Ya obviamente con la depuración de los asuados. Entonces, ¿se pueden utilizar las dos terapias en las mismas conexiones? Sí, sin necesidad de colocarle al paciente otro dispositivo que pues lo mantenga mucho más invadido de lo que ya está. Bien, aquí arriba está la conexión con el oxígeno, aquí está la manguerita verde, ¿no? Aquí al lado donde está el cursor, hay una manguerita verde, ahí se conecta literalmente el aire, ¿no? El oxígeno. Y esta membrana pues son especializadas para que puedan intercambiar gases, pero no se queden burbujas en el, eh, en el tejido sanguíneo, ¿no? Como tal. Pues vamos a ver, miren, ahí tiene dos cánulas venosas, ¿ya vieron? Una derecha y una izquierda. Entonces, tenemos dos extracciones venosas y un retorno arterial en este paciente. Entonces, es bien importante, ¿no? Bien interesante tener en cuenta, pues, todo esto. ¿Qué debemos de monitorizar? De nuevo, signos vitales van a ser fundamentales en monitoreo hemodinámico. Aquí tenemos un Swan-Ganz, por ejemplo, y aquí está este monitor que es el que yo le llamo el NIRS, ¿listo? Que monitoriza bueno, aquí está programado para lo cerebral y lo renal, ¿listo? Entonces teníamos un dispositivo en la frente, como lo tiene el paciente aquí, ¿listo? Y otro de esos electrodos lo teníamos en la parte posterior a nivel renal. La saturación de oxígeno y gases arteriales. Por medio del Swan-Ganz obteníamos este perfil hemodinámico, ¿listo? Que aquí vamos a hacerlo un poquito grande para que lo vean. No es el mismo paciente, ¿no? Este es un perfil hemodinámico distinto, ¿listo? Pero este perfil hemodinámico pues consta de el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, diastólica, presión arterial media, presión arterial pulmonar sistólica, pulmonar diastólica, pulmonar media,
presión capilar pulmonar y presión venosa central. ¿Listo? Y además requeríamos la altura y el peso del paciente. ¿Por qué? Porque con esto ya este monitor, ¿no? Y muchos otros nos dan el área de superficie corporal. Y necesitamos el área de superficie corporal para algunas de estas obtenciones, ¿no? De estos valores. Entonces, tenemos el volumen sistólico, las resistencias vasculares sistémicas, resistencias vasculares pulmonares, que son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta. Sin embargo, lo que más importa son las indexadas o el índice de resistencias vasculares sistémicas, este que dice aquí, RVSI. Bien, y también las pulmonares, el RVPI, resistencias vasculares pulmonares indexadas. ¿Listo? Son los valores que vamos a tomar como guía para determinar si está bien o está mal, ¿no? El valor de la resistencia vascular de nuestro paciente. Tenemos el índice sistólico, el índice cardíaco, ¿listo? Eso es importante. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre volumen sistólico e índice sistólico? Que el índice sistólico es el volumen sistólico entre el área de superficie corporal. Entonces, 48.3 entre 1.46 va a 33.1. ¿Listo? Y la diferencia es de que por metro cuadrado, en cada sístole hay 33.1 mililitros de sangre. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, lo mismo el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco está aquí porque ese lo tengo que obtener yo, ¿no? Por medio de la termodilución. Y me dio un valor promedio de 3.43 litros por minuto. Cuando yo lo divido por el área de superficie corporal, obtengo el índice cardíaco. En este caso es 2.35 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Bien, entonces también es importante. Ahora esta paciente es una paciente chiquita, ¿no? 1,49 y 53 kilos de peso. Entonces, en realidad, pues es posoperada cardiovascular, ¿no? Evidentemente, tiene un Swan-Ganz, pero a lo que voy con esto es que está pequeña, o sea, no vamos a esperar que tenga un gasto cardíaco de 7, o sea, totalmente, eh, complejo, ¿no? Que la paciente llegara a tener ese gasto cardíaco. Entonces, también tenemos que basarnos en el peso, la talla del paciente para saber qué tan bien estamos, ¿ok? ¿Qué otra cosa debemos de saber en cuanto a un paciente que tiene ECMO? ¿No? Pues debemos de monitorizar, además de lo que ya les comenté, ¿no? Pues hacer un balance, ¿no? Un balance con eh, tanto ácido base como hídrico, ¿no? También es importante tenerlo en cuenta. Valorar los gases arteriales, tanto la PaO2 como la PaCO2, ¿listo? Valorar la adecuada entrega de oxígeno y las. Bien, bueno, bien, bueno. em, Vamos a dejar de esta sesión hasta aquí. Les voy a compartir el enlace de la clase completa, los 30 minutitos que nos hacen falta, pero vamos a dejar hasta aquí para que podamos hacer el cierre correcto del diplomado. ¿Listo? En este caso, como les había comentado anteriormente, pues bueno, yo les voy a compartir en este caso, un enlace que los va a llevar a que puedan acceder a Google Drive y ustedes puedan descargar su constancia. ¿Listo? Si hay alguna aclaración, por favor, hacerlo lo antes posible para que también la corrección, pues bueno, la podamos realizar también lo antes posible. ¿Listo? En este caso, pues bueno, esta generación fue muy pequeñita y solamente contamos con dos alumnas, que pues bueno, son ustedes básicamente, ¿no? Kira y Mindel. Así que, bueno, vamos a proceder a la entrega simbólica de las constancias, ¿listo? Y en cuanto terminemos la entrega simbólica, daremos un mensaje final en donde, pues bueno, vamos a dar el cierre oficial del diplomado de adulto en estado crítico. Bien, por ahí se escucha un ruidito, discúlpenme, es el ventilador, es que hace muchísimo, muchísimo calor, pero bueno, eh, vamos a presentar el primer diploma y en este caso, pues es de la licenciada en enfermería Kira Vanessa Mendoza Robles, por cumplir los objetivos del diplomado Atención al Paciente en Estado Crítico el día 30 de noviembre del 2023 al 22 de febrero del 2024, con un valor de 200 horas curriculares y extendemos nuestros agradecimientos por tu constancia y dedicación, Ciudad de México, a 22 de febrero del 2024, y viene firmada por tu servidor, que es
Pues bueno, Giovanni Baruch Sánchez Aguilera, director general de la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares, y también por el licenciado en enfermería y especialista en cuidados intensivos neonatales, Zorobabel Gómez Hernández, presidente de INEDUXA, que es el Instituto Nacional de Educación Continua para Profesionales de la Salud. Listo, y pues bueno, aquí abajo se observan los folios correspondientes, que son los que le dan la validez oficial a tu diploma. ¿Vale? Entonces aquí te lo hacemos llegar de manera simbólica y lo podrán descargar, lo vuelvo a repetir, en el enlace de Google Drive que van a recibir en el grupo de WhatsApp privado. Bien, y el segundo diploma, en este caso, pues es para la licenciada en Enfermería y Obstetricia, Mindel Montserrat Vázquez Aguilar, por cumplir también los objetivos del Diplomado de Atención al Paciente en Estado Crítico, del día 30 de noviembre del 2023 al 22 de febrero del 2024, con un valor de 200 horas curriculares, el mismo mensaje de agradecimiento por tu constancia y dedicación y también la misma fecha, ¿cierto? 22 de febrero del 2024, Ciudad de México. Las mismas dos firmas, ¿listo? Y los folios, pues obviamente los correspondientes a esta constancia o a este diploma, ¿no? Cada uno de los folios, ustedes lo notarán, pues bueno, tienen números distintos que los diferencia y que les da la validez oficial a cada uno de ustedes. Así que, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo pues este diplomado y solamente eh, compartiéndoles una frase final. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, cuando nosotros estamos capacitándonos con algo nuevo, es bien importante y fundamental tener en cuenta pues un par de situaciones y dentro de esas situaciones que, pues bueno, nosotros en este caso te invitamos a tener, vaya, en cuenta tú también, pues es una frase de Albert Einstein que me gusta mucho compartirle a la gran mayoría de mis alumnos. Lo he hecho con la gran mayoría en realidad de mis alumnos y lo he hecho en varias ocasiones. A lo mejor igual y ya ustedes pues a lo mejor ya tuvieron contacto conmigo en algún momento y les presentamos esta frase, pero es de verdad bien importante para mí volverla a compartir con ustedes, porque, pues bueno, Albert Einstein nos decía que la mente que se abre a una nueva idea nunca volverá a su tamaño original. Y es básicamente lo que nosotros estamos buscando aquí en lo bello de ser enfermero, que todos ustedes como enfermeras y enfermeros que se están capacitando continuamente con nosotros, pues bueno, tengan un poquito de apertura en esta mente para que cada vez sea un cuarto más grande y más grande y más grande y más grande y tengan esta conciencia de almacenamiento de conocimientos, pero al mismo tiempo de que la mejor manera de aprender las cosas es compartiendo. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros durante estos 3 meses en los cuales, pues bueno, estuvimos platicando y charlando y compartiendo muchos conocimientos juntos. Así que les agradezco mucho, espero que haya sido de su agrado este diplomado, que haya cumplido con sus objetivos y sus metas. Y pues, sin más que decirles, siendo las 19 horas con 56 minutos del día 22 de febrero del 2024, pues damos clausura oficial al diplomado de atención al adulto en estado crítico en su segunda generación. Así que pues les mandamos un fuerte abrazo, mucho agradecimiento por estar aquí con nosotros y confiar en este grupo de trabajo. Y pues bueno, tenemos muchas ofertas próximamente educativas para que si ustedes desean poder continuar capacitándose con nosotros, pues estén al pendiente de redes sociales en esta semana que saldrá todo lo relacionado con nuevos diplomados, los cursos que tendremos para el mes de marzo y pues bueno, sin más que decirles, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta luego.